¿Pero esto funciona o no funciona? Sí, Porque a si no ver, es... ahora funciona, sí. funciona. Así, Ya, bueno, sí. espera. Pero, ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora sí? yo lo quiero así. Yo creo que lo puedes Multiusos, dejar multiusos, así. la Yo verdad. creo que sí, lo puedes dejar así. La nueva moda, la Ahí. nueva moda. Yo, lo de las luces estas, perdón, que la he liado con la lámpara. No lo llevo muy bien la luz esta porque no os ciega la luz esta del... Acabo Sí, es con una dolor mierda. de ojos luego. Sí, sí. Yo tengo lo que veo y atrás el aro. La primera Me mata que premisa, dijo buen día, como, perdón, Katia, que decís buen día como que decís normalmente en tu canal. claro, no, Bueno, hola, buen día. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Siempre que digo buenos días pienso, ¿por qué digo Tiene buenos que- días? Bueno, ni siquiera que es de te viene día, a o las sea, 3 de la mañana, ¿ves? segunda Ujú. ronda ya, vamos. Hemos llegado después de 1 hora y media a la cuarta A la pregunta. cuarta pregunta. No. Y queríamos hacer 13. Yo todavía 13 Había Ya, por ya, puesto. por eso, por eso. hacer. Hola, muy buenos días, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Lo primero, feliz año. Esperamos que hayáis tenido una buena despedida del 2023 y una buena entrada al 2024, que hayáis tenido quizá algunos días libres. Sé que no todo el mundo los tiene, pero bueno, que si los habéis tenido hayáis podido disfrutar. Y hoy os traemos un book tag original que hemos creado durante las últimas semanas. Ha sido un proceso, pero queríamos aprovechar la oportunidad de cierre de año para hablar de los libros que hemos ido leyendo a lo largo del año, sin un propósito de mejores o peores, sino más bien un poco de variedad. Y tenemos varias premisas que vamos a ir contestando cada uno. Espero que os guste y empezamos. Bueno, empezamos con la primera premisa que tengo que confesar que es mi favorita y es el mejor título. Si habéis visto alguno de mis vídeos, sabéis que yo tengo debilidad por los títulos, así que allá vamos. La verdad es que me ha costado mucho porque este año leí un montón de libros con títulos buenísimos, pero he elegido este de la irlandesa que tiene un nombre imposible, digo la escritora, y el libro se llama Un fantasma en la garganta. Y es un libro que combina diario con reflexiones, con búsqueda de la vida de una escritora del siglo, creo que 17 o 18, que la escritora mezcla su vida con la vida de la otra escritora y además el libro me gustó mucho, además de que el título es buenísimo. Bueno, en mi caso, desde que leí también la consigna, es como que no tuve que mirar mi lista de libros. Dije, Ujú. no puede ser otro que este libro de cuentos de Alejandra Camilla. Voy a proyectarlo por aquí Me muero. primero. Es que yo también Que es, traigo a Camilla. sí, no, yo sabía, yo dije seguro que Maggie iba a traer el libro de Camilla. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Hermoso. Es una autora que he conocido recién el año pasado. Sé que tiene varias publicaciones de libros de cuentos. Mm. Yo empecé por esta porque igual me decían como, bueno, léete cualquier libro de Camilla, te va a gustar. Y efectivamente tiene un estilo que a mí me ha enganchado un montón. Transmite muchas emociones en cada uno de sus cuentos. Mm, Definitivamente la voy a seguir leyendo. De hecho, tengo otro libro de ella aquí en casa y de verdad que al menos yo empecé por este que es El sol mueve la sombra, pero varias personas me han dicho que cualquiera de sus libros de cuento es como un acierto, no hay pierde y hermoso título. Estamos en la misma, en la misma. Yo también traje a Camilla, no lo tengo acá en físico, pero es que tiene unos títulos súper poéticos, porque según lo que me habían contado, ella es poeta, o sea, originalmente. Entonces, claro, se nota. Y en el caso mío es Los árboles caídos también son el bosque, que también me parece precioso. También tiene estos títulos largos que son bellísimos. Y me pasa lo mismo que a vos, Claudia, que tú también leí, empecé por este, porque me atrajo mucho el título.
Y me encantó y coincido plenamente con lo que vos decís. Y cuando pregunté, bueno, ¿qué me recomiendan por dónde seguir? Tiene otros 2 libros más y me dijeron lo mismo, cualquiera de los otros 2 libros te va a gustar. Así que bueno, seguiré por el que vos decís, que ya tengo la referencia de que lo leíste y te gusta. Pero sí, tiene un estilo muy poético, empezando por ahí, pero sobre todo muy de generar imágenes, que es bien de la poesía, ¿no? O sea, genera imágenes que son muy sensoriales, que te transportan mucho a la historia, que a lo mejor la historia no es algo así grandilocuente, pero sí lo que te hace sentir, cómo te lo cuenta, y también que tiene una especie de también minimalismo en la forma de narrar, que para mí es oriental, porque ella es descendiente de japoneses. Entonces es una combinación muy particular, realmente son muy interesantes sus historias. Bueno, yo os traigo, me ha pasado un poco como Claudia, que he mirado atrás en mi lista y de todos los libros, que sí que es verdad que hay algunos que tienen títulos muy chulos, he visto uno que me encanta y que es este. Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, de un escritor que le encanta a Maggie, que es el amigo Emmanuel Carrer. Bien, en este caso es una biografía de Philip K. Dick, pero es una biografía de verdad. Es decir, no es una autoficción. Es decir, sí, No te engañes. este libro es suficientemente antiguo, creo que es de 1990, como para que todavía no haya empezado a desarrollar ese yo como... Hedonismo que tiene. Exacto, como esa parte de el mundo os lo enseño a través de mi visión. No, en este caso está perfectamente, y el título está perfectamente hecha la biografía. Es decir, se nota que el tipo es un periodista, se ha Mm, documentado, mm, ha entrevistado a muchísima gente y ha hecho una biografía que a cualquiera que le guste Philip K. Dick, e incluso que no le guste, la disfrutará. Y la disfrutará, entre otras cosas, porque la figura de Philip K. Dick ya sabéis que era un tipo bastante paranoico, y ya el sí, muy propio raro. título lo dice, yo Sí, estoy vivo y vosotros estáis muertos, no hay nada más paranoico que eso. sí, Y sí, sí. además plantea una serie de cosas que si te gusta el tema de la creación literaria, de la escritura o del proceso literario de un autor, está muy bien enlazado el, lo que estaba pasando Philip K. Dick en ese momento con la obra de la que te esté hablando en ese momento. Desde Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es decir, Blade Runner, hasta Ubik, pasando por un montón de ellos. Y solo digo una cosa más, que es que me parece maravilloso una de las cosas que dice y que es como explica él la paranoia que tiene el amigo Philip K. Dick, y es que el ser humano siempre está buscando un sentido a la vida. Y hay 2 caminos de encontrar ese sentido, porque bueno, desde mi punto de vista y desde los existencialistas, el sentido te lo buscas tú, porque no lo hay, no existe un sentido para todos y lo tienes que encontrar bien. Pues aquí nos da 2 caminos, la religión por un lado y la paranoia. Y la paranoia es básicamente porque tú, para poder explicar las cosas que te suceden de manera aleatoria y que necesitas darles un sentido, tienes que pensar necesariamente que hay una intención de alguien detrás para ordenarlo de una manera y que te dé pues una historia. Y eso es cuando nacen las teorías conspiranoicas, la paranoia, etcétera. Y el amigo Philip K. Dick pues recorrió esos 2 caminos, tanto por un lado la religión como por otro lado el tema de la paranoia. Así que nada, que a cualquiera que le La- interese, las drogas, que era paranoia. eso también habla de ello, ¿eh? El Se LSD, todo lo drogaba que es con lo LSD, claro, alucinógeno, o sea, sí, sí, sí. Eso Maravilloso. O ayuda sea, siempre. eso sí, ayuda a la bueno, paranoia, pero no sabe cómo. las puertas de la perfección que decía Huxley, sí te las abre, pero a ver quién las cierra. En fin, un pedazo de libro que además tiene un título precioso y que, bueno, a cualquiera que le guste esa persona, incluso le guste Carrel antes de que sea el autoficcional que es ahora, pues nada, lo podrá disfrutar. Párate, porque yo estoy buscando algo que habían alguna vez escuchado de Philip K. Dick, porque su Ujú. paranoia llegó al punto de decir que había autores que no existían. Y no me Sí, sí, acuerdo sí, si es sí. que él decía que era una conspiración, que era Lem o Kurt Vonnegut. Alguno de los dos, que él decía que ese escritor no ¿Eh? existía, sino que era Bueno, una conspiración. a ver, una de las cosas de las que habla aquí, no sé si será Lem, porque Lem, Lem, me al parece que es único, Lem. sí, porque al único que Sí. reconocía más o menos como gran escritor o como escritor con ideas, porque luego decía que escribía muy mal, Philip K. Dick, eso lo decía Lem, pero decía que las ideas que tenía sí que eran buenas, muy buenas ideas Coincido para con el Lem. mundo de la ciencia ficción. Pero es que lo gracioso del caso es que él decía que era una conspiración de los países comunistas. O sea, que Lem. Seguro Y que es Lem, Lem, seguro que es la Lem. introducción de su viaje de Diarios de las Estrellas, ¿te acordás la introducción, César? Sí, Que se hace pasar a sí mismo como que es una IA, una inteligencia artificial. no me Bueno, acuerdo. es como en contestación a lo que Ah, decía Philip K. Dick, Me encanta cuando los que en escritores se realidad hablan Lem, de ellos en sus libros. Me encanta.
Bueno, es que Pero qué a lo loco. mejor Philip K. Dick tenía razón, es que ahora ya no podemos saber. Predijo el futuro. Sí. Ahora me encanta que el título es genial, pero además el otro título que citas también es genial, porque sueñan los androides con ovejas eléctricas, Es es maravilloso, sí, sí. maravilloso y no fue título e idea de él, fue idea de su editor. Ahora mismo no recuerdo si eso lo comentaban Sí, en la biografía, ¿eh? Pero sí, sí, mm, no. En cualquier Mm. caso está muy bien pillado. Me parece sí, súper evocador. espectacular. Sí. Pasamos a la segunda consigna. A ver, por aquí tenemos el libro más extraño, raro o peculiar que hayamos leído el año pasado. Este sí lo tuve un poquito difícil porque sí he tenido en el verano del 2013 bien, bien retador, o sea, he tratado como de leer autores que no había leído antes y que por ahí quería como conocer un poco sus estilos, pero de todos el más extraño, pero para bien, ¿no? Porque también, de hecho, hay extraños con los que no te conectas y no entiendes muy bien qué pasó ahí, pero creo que fue Carcelesco. una, creo que fue Sí. una extrañeza que a mí me encantó, ¿no? Estos libros que tú dices, em, me estoy como recién vinculando con el autor y con su estilo y de pronto ya no puedes como soltar lo que es Miles de ojos de Maximiliano Barrientos. Él es un autor que yo ya había leído, si no se lee muy bien el Sí, no nombre, estaba mirando Es la que tipo. ¿no? es No, el peculiar nombre hasta el sí, el nombre, claro, título claro, es. la tipografía. Sí. Yo lo había leído antes, pero en cuentos, pero esta novela la recomendó Mariana Enríquez y creo que es difícil hasta hablar de qué trata, pero es más o menos así. Hay un grupo de personas, bueno, está centrado en una ciudad de Bolivia y hay un grupo de personas que son amantes, veneran la velocidad y que necesitan despertar como a un dios que se llama como el dios del sueño, ¿no? Entonces hay una cuestión como de secta y en esa secta están involucrados personas de una misma familia, dos, si no me equivoco, dos hermanos, pero también hay metal, hay jóvenes de por medio, hay un fanatismo también por o sea, cualquiera que me escucha cree que sé, pero no sé nada acerca de autos, pero de los muscle cars, que he tenido que ver fotos, de hecho hay un modelo específico de autos, entonces es una combinación de un montón de elementos que de verdad que tienes que tener mucha destreza para escribir como para que todo cuaje, tenga sentido y que no te parezca que algo que lo pusiste simplemente porque eres amante del metal o porque eres amante de los muscle cars. No, para nada. O sea, sentí que todo cuajó y es la primera vez que de manera consciente leo un libro que se considera weird fiction. De repente he leído otro antes, pero no tengo idea y me ha encantado. O sea, que si alguien que nos está escuchando me puede recomendar otros libros de Weird Fiction, de verdad que muchísimas gracias porque me ha encantado lo que he leído de este autor. Esa sería mi recomendación. Yo con los ingredientes que has dado, coches, metal y tal, me lo apunto ya. Sobre todo lo del metal. Al revés que yo. Yo lo tacho en la lista. Yo Qué tampoco loco. lo voy a apuntar, ¿eh, Maggie? No, no lo leemos en lectura conjunta, ¿no? No, no, ni lo intentamos, no, no. Bueno, y yo voy a traer, porque a mí sí me gustan los libros peculiares y suelo leer, entonces traté de hablar de algún libro que no hablara en Bit de lecturas. Y va a ser el caso de ¿Qué hacer? Del escritor argentino Pablo Kachatian. Un librito así, cortito, que es un libro muy, muy extraño. En general, Kachatian se caracteriza por esto, ¿no? O sea, por ser muy rompedor en cuanto a estructuras, en cuanto a formas de narrar, etcétera. Experimental, podríamos decir. Y este libro, lo que me pareció muy interesante, es un libro justamente que es onírico, que trata del mundo de los sueños, pero no como alguien que está soñando ese mundo, sino alguien que vive dentro de ese mundo. Entonces, en realidad, es la propia realidad de los personajes. Pero es un mundo onírico en el sentido de que se rompen todas las reglas de lo normal, o sea, las reglas de lo que es realidad, ¿no? O lo que se puede considerar real.
Y son dos amigos que van viviendo diferentes aventuras, digamos, oníricas, que tienen un principio de construcción que nosotros en música le llamamos tema con variaciones. O sea, es tomar una célula, que puede ser un tema construido o puede ser realmente una célula corta, y después ir haciéndole pequeñas mutaciones para que en las repeticiones haya variedad. Y él hace esto con elementos muy extraños de las historias. Entonces, por ejemplo, en la primera historia aparece una paloma, por decir, qué sé yo, los personajes van corriendo y cruzan una paloma, pero en la segunda historia esa paloma es parte central de la historia, qué sé yo, la paloma la lleva un señor que la lleva atada porque le da de comer, y en el otro esa paloma la intercambian por un barrilete. Y eso lo hace con muchos elementos, no solo con uno. Entonces es como un gran juego, porque vos vas viendo cómo él va desarrollando las historias, que son muy ridículas, además son muy absurdas, y cómo esos elementos se van transformando y los mismos elementos que construyeron una historia construyen otra totalmente diferente. Así que me encantó, me pareció súper divertido de leer. Bueno, y hablando de abandonos, yo os voy a hablar también de mi único abandono del año pasado. Es cierto eso, que a mí no es que no tenga, no es que tenga problemas con libros raros o con lo que sea. Yo creo que también muchas veces es que encajes tu momento con eso Tal y cual. que te apetezca leerlo, porque hay libros rarísimos que me han encantado. Pero este en concreto, que es Los Oh, Errantes de Olga sí, es Tokarczuk, que es muy raro. no ha sido para mí. No ha sido para No, mí, no. quizá porque también venía leyendo un montón de... Estaba en mi zona de confort completamente, porque leí mucha novela negra este verano y dije, bueno, pues vamos a por Olga Tokarczuk, que había oído cosas muy buenas, Sí. pero claro, a mí que me pongas algo que el hilo conductor no es un protagonista, no es una historia, sino que es un elemento como el movimiento, como tal, y que me llenes de diferentes historias, pues no sé cuántas páginas tiene, unas 400 Es o muy una cosa largo, así, es demasiado largo. pues no es Sí, para mí. Yo puedo sí. apreciar que es una gran escritora porque con 150 páginas que me leí se ve que la tipa sabe lo que está haciendo, sabe redactar, tiene un ritmo especial, pero yo no me metí ni en la historia porque prácticamente no hay historia, son un montón de... Es No. como un palimpsesto o como un montón Es de como un cosas unidas. caleidoscopio, sí. Exacto, Sí. exacto, calidoscopio. Y no era mi momento y creo que no lo va a ser. Intentaré más adelante retomarlo, a ver si yo ya he evolucionado o mi mood está en un momento en el que eso sí que es más aceptable y vibro a la misma vibración que vibra esto, pero no, hay que Espero dejar que no, porque porque vas a tener igual, problemas, claro. igual viajo al pasado o el presente o de tanta Sí. vibración. Pero bueno, que en realidad no ha sido para mí por su extrañeza y por eso, porque yo necesitaba una historia, una narración con un hilo conductor que fuese, pues eso, una ficción y no un conjunto y un calidoscopio de historias cuyo hilo conductor sea el movimiento. Para eso ya me muevo yo. Además, me lo leí en un avión, o sea que ya me estaba moviendo de un sitio a otro. No hace falta que me metan en una ficción Sí, con movimiento. es un libro. Yo creo que lo que peca de malo de ese libro es que es demasiado largo. Si ese libro fuera la mitad, sería más llevadero de leer y esta idea que ella quiere del movimiento, porque justamente al ser todo fragmentado también es movimiento, ¿no? Lo conseguiría, pero es que llega un punto en que te satura de una forma lo que te cuenta y cómo te lo cuenta. Y después no sé, yo no sé hasta dónde llegaste, pero después hay una parte en donde se mete, pero de lleno con... Ay, Tiene no un digas nombre nada, esto que no ahora no digas me va a nada, salir. que no lo he leído y lo he comprado este año para leerlo, así que no me Pues digáis nada. yo solo Bueno, iba a añadir Ya os de todas contaré maneras, si llego. no páginas. quita ni saca, ¿eh? O sea, porque son 80.000 fragmentos de cosas diferentes. Bueno, Ya, pero se sí, meten en sí. unas cosas que es muy hasta que decís, ¿y esto para qué está acá? O sea, ¿por qué me pusiste esto acá? O sea, sí, es un cocoliche ese libro, es muy Sí, raro. y además es muy difícil cuando tienes esa sensación y llegas a esa conclusión continuar. Porque yo, de cierta manera, me pasó con Las Tempestálidas, de Gorodev, que me gustó mucho ese libro, perdonad que lo ponga aquí, también es bastante raro, pero me pasó que era muy largo, me pareció muy largo, pero aún así no fue tan abstruso y tan extraño como este y sí que lo acabé. Pero que si le quitas 150 páginas a ese libro de Las Tempestálidas, maravilloso, ¿eh? Y eso que es un premio Booker, Ah, pero bueno. es que sí, porque estos libros que son así tan que no se pueden mucho analizar, esos son los que van a los premios. O sea, Sí, que sí, sí, sí. ese es el esnobismo del mundo literario. Ah, escribe raro. Bueno, debe ser que nos está queriendo decir cosas que no entendemos. Entonces, Sí, vamos sí, a sí, sí. premiarlo. Pero bueno, de todas maneras, Tokarczuk escribe muy bien, muy bien. Y yo lo primero que leí de ella fue Un país llamado Antaño, me parece que es excelente. O sea, es un libro que realmente vale la pena. Ese sí. De hecho, José me lo recomendó cuando le dije que había abandonado este. Sí, Me dijo, voy, un tienes que país llamado pillar. Antaño es precioso. Sí, Sí. sí, sí.
Yo traigo un libro que es Vamos difícil compitiendo. es difícil quitarle cosas. A mí también me gustan los libros extraños, como a Maggie, pero este año leí pocos, la verdad. Y este es uno de ellos que no se ve nada. A ver. No. Es de Sí. una escritora coreana y se llama La noche y el día de Ayami. Ujú. Y es un libro que hace juego con la narración, o sea que la escritora en este caso hace juego con la narración y por eso me gustó mucho. Es muy difícil contar de qué va, que Maggie me va a preguntar, pero ¿de qué va este libro? Pues es un rato que pasamos con la protagonista, un rato de la tarde y un rato de la noche. Eh, y mientras pasamos ese rato, ella va recordando y nos va contando cosas. Vamos, ya digo que es muy breve, o sea, tampoco te da tiempo a aburrirte. Pero según vas avanzando en las páginas, porque tampoco es en la historia, sino en las páginas, hace juegos temporales, hace juegos con los personajes, que a veces parece que un personaje pudiera ser también otro personaje. No sabes muy bien si el personaje, aunque tiene otro nombre, pero se parece en muchas características a... Es un juego en general. Parece como si la escritora estuviese reescribiendo y revisando una historia, entonces no sabes muy bien si lo que te está contando es verdad, si no, a mí me encantó. También Ah, es bueno, verdad que me gustó porque era muy corto. Yo creo que este libro, si hubiese sido más largo, hubiese sido demasiado pesado. es lo mismo que este. O sea, es que sí, porque cuando hay tanta extrañeza en lo que escribís, Sí, si lo haces demasiado largo, entonces chau. O sí. sea, es imbancable. Lo que es interesante es poder conseguir eso en algo más resumido. Lo anoto totalmente, Katy. Sí, yo creo que, bueno, ya me contarás, yo creo que te gustaría, sí. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente, que es libro que leíste con altas expectativas y terminó siendo una decepción. Y me tenía que tocar a mí. Miren que esto no lo hicimos a propósito, esto fue aleatorio y obviamente lo que es la parte hate me tenía que tocar a mí. Bueno, lamentablemente, porque yo que sé que acá... bueno, no, me parece que Katia hemos charlado y también coincidiste que no. Es Kokoro, de Natsume Soseki. Libro o que hasta el hartazgo lo han recomendado este libro. E incluso personas cercanas me lo recomendaron y me dijeron, ah, fue mi mejor lectura del año. Y yo tenía altas expectativas porque ya había leído de Soseki, bueno, ahora me va a salir, ¿cómo se llama el otro libro de él? No me sale, el profesor, bueno, no sé. ¿El Y me había minero? gustado, ¿eh? ¿El minero? No, es de un profesor que se va a provincias a dar clase y todo le Bochan, creo sale que se más. llama Bochan. Bochan. Sí, 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 ese. Y me encantó ese libro, me pareció además muy gracioso y mucha crítica de fondo, ¿no? Y entonces dije, no, me gusta cómo escribe Soseki, seguramente si tanta gente dice que es de lo mejor que ha leído en la vida y gente que conozco también me lo dice, bueno, no. No, o sea, muy bien escrito, está muy bien escrito el libro, eso no se puede decir, pero es un libro que primero me pareció absurdo, pero en absolutamente todo, desde los personajes que me parecen totalmente extraterrestres, con decisiones extraterrestres, actitudes extraterrestres, formas de ser y de ver la vida que no entendés, o sea, que no podés empatizar con ellos, y es muy difícil. Cuando vos no empatizás con los protagonistas, seguir una historia con interés, es realmente difícil. Y después que tiene una primera parte que está dividido en tres partes. Una primera y una segunda parte, que es más o menos, y una tercera parte larguísima, pero que llega un punto que decís, pero estás haciendo chicle de esta historia, no tiene más nada para contar esta historia. O sea, y ahí, bueno, la parte del melodrama total, porque esta es una novela melodrama tipo pero culebrón, de la novela de la tarde, o sea, es una cosa pero bien japonesa además, así y un culebrón inentendible, o sea, un culebrón que decís, pero señor, no hacía falta que hiciera todo esto. Hacía falta que hablara, la gente no habla en este libro. Bueno, entonces cuando termino de leer esta tercera parte digo, che, qué asimétrico esto, qué sensación rara. Y me voy a la historia de cómo escribió Soseki, y sí, él mismo dice, Soseki no estaba muy conforme con Kokoro, había sido un libro por entregas, y resulta que él estaba esperando que un compañero volviera para relevarlo del lugar de la editorial en donde trabajaba, una revista de donde trabajaba, que es donde iba haciendo las entregas, y este compañero se enfermó.
Y entonces él tuvo que alargar la novela esperando a que el compañero volviera de su enfermedad para poder irse él de licencia. Entonces, claro, terminó escribiendo que, y bueno, poniéndole cosas y detalles a algo que no tenía mucho sentido. Y así, y eso es mi experiencia con Kokoro. ¿Sabéis que Kokoro significa corazón? Sí, es una cosa de corazón, mente, no sé, Significa tiene como es una muchas palabra cosas. No digo, que digo, no no, se no, puede digo, traducir. no digo que la palabra. Bueno, el otro día es que fui a sacar a los perros y un perro se llamaba Kokoro y nos dijo el dueño que era que en japonés era corazón. La Es Pero palabra más, que Kokoro. no es es eso, es solo mucho más que corazón, es corazón. Ok, mucho ok. más que corazón. Sí, Es como es como alma, la conjunción de la mente, mente, el sí. alma, el corazón, eso es como, O sea que es más sí, metafísico, vamos. No es claro, claro, no se puede solo traducir. el Por eso no órgano. lo traducen, Por porque eso no no lo hay traducen, como, sí. claro, tiene que Ah, tener un vale. título, un párrafo el título. Bueno, yo voy con el mío, el que me produjo una serie de expectativas, ahora os diré por qué y por qué me acabó siendo una decepción. Y estoy con esta novela que se llama Pirineo, se titula Pirineo Noir, que es de una autora que no llega a los 30 años, María Pérez Heredia, y que tiene una serie de elementos que a mí me llamaron la atención y me crearon esas expectativas, que es básicamente, pues primero, que sea una autora joven, que sea una novela negra, que suceda en el Pirineo, en un pueblecito pequeño, porque eso abre también una atmósfera que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es el rural y este tipo de cosas, que si lo crea bien el autor puede ser muy, 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 muy sofocante. Y por otro lado, pues que hay un asesino en serie y la vuelta de la protagonista, 26 años después de una serie de asesinatos que hubo cuando ya era cría, a algo que se repite de nuevo y bueno, a partir de ahí la trama, pues lo que sea. ¿Qué me ha sucedido con este libro? Bueno, pues que la mayoría de todo, o sea, por no decir todo, mal. Excepto la redacción y la pluma de la escritora. La autora me parece que escribe muy bien. Lo que pasa es que, para empezar, tenemos una primera persona, un narrador en primera persona, a la defensiva completamente, y llegan momentos en los que se hace pesadísimo esa sensación de agresión en la que, ay, todos me están tratando mal y no sé qué. Y esto es a mí lo que me suele suceder con narradores en primera persona, que si ya no me caen bien, pues mal vamos. Eso es una de las. La siguiente, lo que yo esperaba de atmósfera rural, nada de atmósfera rural, podría haber sido un pueblo de playa o podría haber sido un pueblo de desierto, lo que quieran, me da igual. No está explotando para nada el paisaje que nos ha contado ahí. Luego, la trama, bueno, la trama es no te la crees, es completamente inverosímil, pero es que además ya desde el principio tienes una sospecha fehaciente de quién es el malo. Y eso a mí no sería ningún problema, porque hay novelas o series de televisión, lo que sea, que te da igual quién sea el malo, porque ya lo sabes desde el principio, pero es el suspense el que te lleva a seguir leyendo porque quieres saber qué pasa. Y os pongo un ejemplo facilísimo con series de televisión. Colombo. Colombo sabes lo que pasa desde el principio y lo quieres ver para ver cómo lo pilla. Y en contraposición tenemos Se ha escrito un crimen, Angela Lansbury, la Fletcher, que no sabías quién era y de repente al final, pues ya lo sabes. Y eso, pues aquí lo malo es que, aunque sepas y al final confirmes que lo que sospechabas es verdad, es completamente absurdo. Y si encima le sumas que tiene 480 páginas, por lo que hablábamos antes, ¿sabes? Sí. ¿Qué me hizo acabar de leerlo? Bueno, pues la curiosidad de qué autores españoles están ahora en el mundo de la novela negra, por qué les publican y si están bien y qué éxito tienen. Y entonces, bueno, claro, es cuando te quedas con la vida no tiene sentido, me voy a convertir en Philip K. Dick y acabarán haciéndome una biografía o algo En así, realidad, porque claro, esa es una en conspiración. realidad todos los autores están muertos y yo estoy vivo. Menos tú. Así que nada, una pena, una decepción este Pirineo Noir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber alguna cada año. Y esta ha sido la mía, y eso que no le he abandonado, he sido fiel hasta el final. Fue mi última lectura del año. Así que la acabamos bien. Hermoso, así que un año con top para arriba. Sí, sí, sí. Bueno, mi decepción ha sido un libro que no tengo, que menos mal que lo cogí de la biblioteca porque me hubiese arrepentido de comprarlo, porque fue una decepción. Y es una novela del escritor español José Ovejero que se llama, tengo aquí mi chuleta, La invención del amor. Y esta novela me la recomendó ChatGPT justo cuando hice el book tag de César, allá como hace casi un año. Y que el otro día me preguntaban de dónde sacaba mis recomendaciones de lectura. Y mira, pues esta fue de ChatGPT. Y
La verdad es que tiene una... El desprecio de Katia para la comunidad. No, yo no hago la recomendación. Yo que me recomiende la inteligencia artificial. No, de esto podemos hacer un vídeo también, si quieres. No, la verdad es que la premisa sonaba fenomenal. Además, esta novela fue premio Alfaguara, si no recuerdo mal, hace unos años ya. Y además empieza estupendo y me recordó mucho a las novelas de este escritor americano, que ahora me acabo de olvidar de su nombre, el de la trilogía de Brooklyn, no, la trilogía de Nueva York. Nueva York. Paul Auster. Paul Auster, eso, gracias. Que siempre el personaje empieza y luego empieza a enredarse y se hace pasar por otro y no sabemos muy bien. Bueno, pues esta novela empieza así, el protagonista coge una noche el teléfono, preguntan por aparentemente una persona que se llama igual que él, le dicen que una chica ha muerto, él no sabe que Carmen ha muerto, él no sabe quién es Carmen, no conoce a nadie que se llama Carmen. Pero decide continuar la conversación como si sí lo supiese. Esto son las primeras páginas, ¿no? Me pareció un inicio buenísimo, pero se va desinflando y no me gustó nada el desarrollo ni el desenlace. No voy a entrar a nada más por si a alguno le apetece leerlo para no desvelar nada, porque es verdad que es un poco, pues todo se basa, ¿no?, en lo que ocurre después y en lo que él decide hacer después. Pero no. Así que, bueno. A mí me pasó, creo que con este autor, pues yo estoy tratando de ver cuando miro por el costado porque estoy viendo la computadora. Sí. Hay otro que tiene que ver con un tren, con viajes en tren, viajar en tren, algo por el Tiene un estilo. montón de libros, José Ovejero. Sí, es que yo leí ese y no me gustó. No me gustó nada y me pasó lo mismo que a vos. O sea, empecé leyéndolo, me pareció que estaba bueno y era gracioso. Y después se va enredando de tal forma la trama y termina siendo tan absurdo al final que ¿qué pasó? ¿Me pinchó? Absolutamente. Yo La ahora misma no recuerdo sensación. el título, pero el año pasado me leí uno y me encantó. Me encantó. Sí, me acuerdo que comentaste, que Sí, yo sí, sí, lo sí, anoté sí. porque, claro, Además como me me lo leí pasó en un eso, día. dije, Sí, sí. mira, No, y sí, que este, son cortitos. A mí me ha costado bastante esto porque sobre todo esta consigna, porque sobre todo el año pasado me he dado cuenta de que he estado con muy poca paciencia para los libros. O sea, si algunos en las primeras 10 15 páginas no me enganchaba, lo he dejado y creo que no es un libro que me ha parecido una excepción, pero para elegir y no dejar como, digamos, sin ningún libro, lo que he tratado como es de compensar. Entonces, lo que me ha pasado con este libro es que creo que tenía expectativas muy altas porque a muchas escritoras y escritores en las redes les leí decir cositas muy buenas de ese libro. Y lo otro es que es una autora peruana, entonces yo además estaba en un Mm. peruano en julio, entonces yo tenía todas las expectativas, a pesar de que nunca la había leído, o sea, había leído sus columnas, pero nunca sus libros. Entonces yo creo que es más que nada, más que una decepción, creo que yo tenía expectativas muy altas y lo que me ha pasado es que no he conectado tanto con su estilo, a pesar de que sus reflexiones me han parecido muy buenas, que es este libro Huaco Retrato de Gabriela Vila. Carolina Vila, lo Eh, tengo pendiente. Sí, esta es una, de hecho, de las autoras internacionalmente, o sea, autoras peruanas internacionalmente más reconocidas. Yo nunca la había leído, o sea, he leído columnas de ella o la he escuchado comentar sobre temas políticos y de hecho me gusta bastante. Pero nunca había leído ninguno de sus libros, estaban comentando mucho acerca de Guaco Retrato, me gustó de qué trataba el libro. En este libro ella habla acerca de su necesidad de rebuscar un poco en el pasado familiar a partir de la muerte de su padre, ¿no? Entonces, además, ella resalta un tema que probablemente está en sus libros previos, pero como yo recién le estoy leyendo, es para mí nuevo, ¿no? Esto de llamarse Wiener, ¿no? Tener un apellido europeo Alemán. y no serlo, ¿no? O sea, y físicamente no serlo, ¿no? Ser peruana y estos dos mundos de tengo un apellido, sí, como que me abre puertas en un país que es, digamos, muy clasista y racista como el Perú, pero te vas a España porque ella vive actualmente en España y pasa en otras cosas, ¿no? Entonces es Ah, tener experiencias distintas,
por su condición étnico-racial, por el apellido que tiene encima, empezar a explorar en su pasado, porque este apellido es de su tatarabuelo, que era digamos, un hombre como muy importante en la época porque hizo algunos, como, algunas investigaciones, publicó y todo lo demás, y ella empieza a indagar y se encuentra como culebrones, ¿no? Se encuentra culebrones, no solo digamos, en su árbol genealógico, ¿no? A partir de este tatarabuelo, sino también en su familia nuclear, ¿no? Y eso la invita a hacer como reflexiones. A mí sus reflexiones me gustaron un montón. Con lo que no hice clic es con su estilo. Era como que llegaba a partes que yo decía, qué profundo, pero no de esta manera, ¿no? Si esto se hubiera escrito de otra manera, no sé, ¿será que yo tengo otra Qué- forma como, ¿no? Como Sí, sí, sí. de que yo mejor no sé, dije, pero esto se tenía que escribir distinto, o esto que me Qué estás profundo, diciendo, pero qué mal escrito. sí, ¿no? O escrito de una Qué manera, lástima. digamos, es profundo, pero tu forma de escribirla no lo es, ¿no? Claro, sí, tal cual, sí. Para El que lo tema y el entienda cualquier, estilo, ¿no? claro, para que vaya Eh, a la mayor parte gente, sí, sí, pero sí. sí lo recomiendo un montón por temas temáticos. O sea, creo, y en eso coincido con autoras y autores latinoamericanos, o sea, creo que sí es un libro que, sobre todo, personas de Latinoamérica, estaría bueno que leamos porque te encuentras en ese libro. O sea, ella te Porque cuenta muchas todos, además, nos situaciones. pasa eso. O sea, somos descendientes de inmigrantes europeos y más o menos nos vemos como esos inmigrantes europeos y sí, o sea, es así. Hay en un país, países que son altamente racistas, como ni hablemos de Argentina en ese sentido. Claro, verte europea eh, le pone un plus a todo. O sea, al trabajo que puedes conseguir, a cómo te van a ver socialmente, es muy marcado esto. Te iba a preguntar, ¿esta escritora se ve nórdica? O sea, es No, para rubia. nada. O sea, Claro, no, al entonces tiene un contrario. apellido alemán, no se ve Claro, como, porque como además ese es alemana. un poco su tema, ¿no? Claro, Porque, o sea, yo creo que lo usan fuera de Perú, pero voy a asumir como que no, nosotros usamos pues el término marrón, marrona, ¿no? Que no, somos no se estas usa, pero personas sí, se entiende. de otro tono de piel. Ah, Entonces, sí. claro, Viner es marrona, ¿no? Es marrona como yo. Y claro, es como que tener un apellido que si alguien no te ve, te imagina europea, luego te Claro, ve tal cual. y habla también acerca de cómo eso a ella también la ha La afectado afectó, claro, en el claro que tema sí. de su autopercepción, de su autoestima como mujer también, Sí. ¿no? Y O me imagino sea, que en Europa más aún, porque España no se caracteriza por ser complaciente con los sudamericanos. Y menos si te ves como sudamericano. Yo diría que en es claro. general con los extranjeros. España me Sí, sí, parece pero un país el término bastante. sudaca lo conocemos. Y bueno, sí, y eso, bueno, es que Mariana Enríquez lo cuenta, o sea, ella dice que a ella, una de las primeras cosas que le preguntan es, y bueno, pero vos, ¿de qué sos? ¿Qué ascendente tenés? Porque es rara ella, ¿no? O sea, tiene como una mezcla, y dice que a ella le ha pasado, que en Argentina misma se nota, digamos, que no es europea completa, pero que en otros países le ha pasado de preguntar, dice que Estados Unidos es de lo peor. Estados Unidos es que necesitas saber racialmente de dónde vos estás derivando, porque si sos raro, Tus claro, porcentajes. pasame la carta de ADN con los porcentajes raciales que tenés. Pero es que en Estados Unidos te ponen en las formas burocráticas que tengas que Sí, rellenar, que si eres exacto. Ujú, ujú. Caucasian, si eres Por eso es black, que si dice que le tal, o sea, preguntaban, pero vos qué sos, porque sos medio blanca, pero también tenés como cosas así como de negro, entonces, ¿qué sos? sí, 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 es flipante. Es terrible. Interesante, Clau, lo que comentas. Bueno, creo que vamos a por la siguiente consigna, que ya es la Sí. consigna premisa, que ya me lo has pegado, Claudia. Yo siempre digo premisas, pero como tú estabas hablando de consignas, ahora digo yo, venga, vamos a por la cuarta consigna, que es libro de no ficción. Y yo podría haber escogido unos cuantos porque a mí me encanta leer no ficción, de hecho la entrelazo con la ficción, me suele durar más porque no leo todos los días, pero 2 o 3 páginas, pero he escogido este, que es Una película para cada día de tu vida, de Alejandro G. Calvo,
que Alejandro G. Calvo es un crítico de un canal que yo sigo, de una revista Sensacine, y el canal la verdad es que es súper divulgativo, es súper divertido, las críticas puedes estar de acuerdo o no, pero el tipo sabe muchísimo y lo divulga súper bien, y además tiene cosas que a mí me encantan, como son los monográficos, habla de todas las películas de Scorsese, todas las películas de Tarantino, cómo es el cine de tal, el slow cinema, etc. Bueno, no me voy a liar mucho más. ¿Qué hizo? Bueno, pues en este libro se dedicó desde los 0 a los 100 años a proponer una película para esa edad. Claro, él creo que tiene 40 y tantos años, entonces a partir de 40 y tantos fue un poco un ejercicio de, pues como cuando haces un budget o haces algo que dices, bueno, creo que voy a hacer esto. En fin, que lo bueno que tiene es que hay una variedad brutal en la que te permite, pues lo típico de esta noche que veo, pues Está voy bueno. a abrir tal y cojo y me lanzo. A ver si la tienes disponible, claro, porque hay películas aquí que te propone incluso películas de los años 20, películas mudas. O sea, te pone tanto el blockbuster por un lado como la El película que blockbuster. no, sí, sí, como la película que no vas a encontrar o que es de tal. Y luego el análisis que hace, que son 2 o 3 páginas cada película, es fetén. A cualquiera que le guste el cine, que tiene además un montón de referencias alrededor que son completamente reconocibles, es una delicia leerlo. Así que esta ha sido una muy buena lectura y una muy buena no ficción de este año. Bueno, yo no leo mucha no ficción, aunque hay muchos libros que me interesan, pero siempre termino eligiendo ficción, como que es algo que me llama más. Pero este año leí esta especie de memorias que da mucho reflejo, se llama Contrapunto, Recuerdos de Bach y de Duelo, de Philip Kennicott, que además comenté con Maggie porque es de música. Este señor es crítico, fue crítico de música, aunque luego pasó a ser crítico de arte y arquitectura, un señor bastante polifacético. Y al principio del libro, o un poco lo que inicia el hecho de que él quiera escribir este libro, es que muere su madre. Entonces, él se encuentra bueno, primero un poco en pausa del duelo, pero después empieza como a recordar cosas de su infancia y de la relación con su madre que no había sido muy buena. Y a partir de ahí, creo que de hecho primero escribe una columna para el periódico o la revista donde trabaja y a los lectores les gusta mucho, que es una cosa como mucho más personal, y uno de sus editores le propone como desarrollarlo más y escribir un libro, y ahí queda el libro. Me gustó mucho porque, bueno, primero porque escribe muy bien, segundo porque trata temas universales, cómo nos afecta la infancia, cómo nos afecta la relación con nuestros padres, y luego porque habla mucho de su relación con la música. Y a mí la música me gusta mucho desde el punto de vista puramente eso de no profesional, y mezcla un poco sobre la música de Bach, sobre la gente que luego empieza a interpretar a Bach en el siglo XX, un poco le rescatan, digamos, de un medio olvido en el que parece que estaba. Y me gustó mucho, lo disfruté mucho. Sí, en realidad No. del olvido lo rescata al padre de Mendelssohn en el siglo XIX. Porque no se sabía nada de Bach, se lo tenía como estudios nada más, y el padre de Mendelssohn, que también era músico, lo descubre y se da cuenta que es un gran compositor, y a partir de ahí es que, bueno, reconoce en este momento tanto la figura de Bach, que se considera que es el padre de la música. Está como está Dios y está Bach, es la mano derecha. Qué bueno, pues sí, sí. A mí me ha pasado, como Katia, o sea, yo antes sí como que leía más no ficción, pero en los últimos años me he quedado mucho sobre todo en la narrativa, Mm. sobre todo en los cuentos, pero yo en un momento iba a decirles, no tengo nada que poner, pero me acordé de que en esto, yo a veces tengo esto de que transiciono de año a año con un libro, ¿no? O sea, que empiezo, por ejemplo, el 27, 28 de diciembre, bueno, viene el fin de año y por supuesto detengo la lectura y lo continúo, y es lo que me pasó justo con este libro, que es también de una autora peruana que es, creo, en verdad, el único libro de no ficción que he leído el año pasado, que justamente se llama Marrón. Así que ya más o menos se imaginan la temática, Ujú, que es de ujú, Rocío Quillaguamán. Es, ujú. de hecho, es un libro publicado en España porque ella, desde muy pequeñita,
se fue con su familia a España. O sea, viven en España desde que ella era muy pequeña. Y justamente em, ella se volvió conocida porque ella tiene una cuenta en Instagram y ella hace animaciones bien sencillas, pero que tienen un humor. O sea, yo en realidad no me pierdo ninguna de sus animaciones, es muy crítica, ¿no? Es muy crítica, por ejemplo, a cómo se les trata a las personas que trabajan en el mundo del arte, ¿no? Como ella crea, diseña, ahí siempre Sí, a manda cualquier parte del chiquitas, arte. ¿no? Manda Ah, chiquitas, como de que no te pagan, ¿no? Y lo hace desde el humor y por ahí como que se hizo conocida, pero entiendo que Blackie Books la contacta, le dice, oye, ¿por qué no sacas un libro contando un poco de tus experiencias como una persona migrante que desde hace muchos años vives en España y que efectivamente ha sido, digamos, en carne propia víctima pues de racismo tanto en el Perú como en España, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque efectivamente, además, sí, al inicio de cada capítulo, porque lo que hace ella es contarte un poquito algunas de sus experiencias, ¿no? Ahí por ahí incluye, igual no le voy a hacer justicia porque no se ve bien, pero incluye siempre alguna ilustración y en estos capítulos ella justamente te va contando un recuerdo que ella tiene, que le marcó en mayor o menor medida y que le hizo justamente darse cuenta de que ella no es igual, o sea, ella no es tratada igual, su mamá no es tratada de la misma manera que otras personas. Y es interesante porque hay momentos que son muy emotivos. Entonces, claro, cuando tú eres peruana, como es mi caso, y que de hecho a mí me conmovió más que Guaco Retrato, ¿no? Porque Rocío no es la primera vez que escribe un libro. Entonces se nota que todavía le falta entrenarse un poco en la labor de escritora, pero igual lo hace con una cuota tremenda de honestidad, ¿no? Es como que tú sientes que ella en verdad necesitaba contar esto y en un momento tú te das cuenta de que gracias a sus episodios, a sus relatos, tú también estás un poco sanando, ¿no? Sanando algunas cosas de tu infancia, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que a veces uno no quiere recordar o cuando alguien te pregunta, ¿has sido víctima de racismo? Y tú dices como, bueno, la verdad es que no me acuerdo y de pronto lees el libro de Rocío y dices, claro, cuando yo fui niña en un momento también sentí esto. O cuando yo he querido entrar a una tienda aparentemente de objetos, artículos de lujo, a mí también me han mirado raro, me han mirado con cara de esta no va a comprar nada. Y ese tipo de experiencias que sí es importante ahora de adulta. O sea, recordar y mirarlo de una manera crítica y ver efectivamente cómo te ha marcado, ¿no? Pero lo interesante es que Rocío no pierde el humor y eso también es lo que llama la atención, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que situaciones como súper dolorosas, ya en la actualidad, en tu adultez, le puedas dar la vuelta, ¿no? Y mm, encontrarle otra forma de poder llegar, ¿no? mm, Como ujú. relato a las personas. De verdad que es súper recomendable también. O sea, igual, creo que varios latinoamericanos Ah, sobre todo podrían sentirse identificados con algunas de estas situaciones, que repito, algunas de ellas a ella le pasan en España, pero yo digo, esto te podría haber pasado en el Perú también. en O sea, Argentina. Bueno, vamos a hablar justamente de tu país, Clau. Bueno, me toca a mí, y voy a también seguir con Perú. Yo también me pasa lo mismo de que no suelo leer mucho no ficción, pero me doy cuenta que sí leo mucho biografías, autobiografías y todas estas cosas que sí entrarían entre comillas de no ficción, porque por ahí las biografías tienen varios de ficción, bastante de ficción, y que me interesan, ¿no? Y en este caso las prosas apátridas del maravilloso Ribeiro, peruano, por quien no sabe quién es Ribeiro, que está muy mal. Esto fue regalo de Clau, justamente. Fue otro de sus regalitos maravillosos. Y bueno, es un libro muy particular porque casi podría llamarse un libro de ensayo por momentos, porque son pensamientos de Ribeiro a lo largo de su vida, pero sobre todo en la época en donde vivió en España,
cosa que no le hizo demasiado feliz, pobre Ribeiro. Y pasaba por una etapa muy terrible él, psicológicamente, estaba muy deprimido, no andaba bien de salud. Y eso también trasuntaba en él como persona, pero sobre todo porque yo creo, César, que este libro lo tendrías que leer, porque ¿qué te encontrás acá? Un hombre que está totalmente desilusionado de la vida y del mundo. O sea, de darse cuenta que por más buen escritor que seas, si no estás en el mundillo de la gente reconocida, entonces no te van a reconocer. Porque lo importante acá no es la meritocracia, sino con quién te relacionas. Y el cinismo que tiene Ribeiro en estas prosas apátridas. Ay, cómo me identifiqué, porque además yo también soy muy cínica en muchas cosas y sobre todo en el tema laboral y en el mundo laboral. Y realmente es impresionante porque además te afecta particularmente en el sentido de que yo, por ejemplo, no conocía a Ribeiro, gracias a que me lo recomendaron lo conocí, y es que es un maravilloso escritor. Entonces, es que realmente es cierto esto que dice. Y él dice, hay gente que nace con estrella y gente que no. O sea, gente que nace con la estela de te van a reconocer y gente que no, como yo, que no importa lo que haga, no va a ser reconocido porque no está como en su sino. Por más excelente, excelentísimo escritor que seas, como es el caso de él. Entonces, bueno, es muy interesante porque además es como, habla de muchas cosas, porque además habla todo con un cinismo y con un asco de la vida, o sea, pero desde odio a los turistas, odio a la gente que, no sé, que tira el papelito en la calle y no se lo lleva en el bolsillo, odio que el mundo sea como es, odio el capitalismo, es así, ese es un libro de él odiando el mundo, pero perfectamente escrito, increíble lo que piensa, cómo lo dice, es una maravilla Ribeiro. Bueno, vamos con la siguiente premisa, que es mayor sorpresa. No esperabas mucho, pero te encantó. Y yo he elegido un libro que leí casi a final de año, que es El cuaderno prohibido de Alba de Céspedes, que además este libro lo descubrí leyendo otro libro, en el que el protagonista era una novela italiana y nombraba, entre otras, a Alba de Céspedes. Y la verdad es que no sabía muy bien qué esperar, porque luego investigando un poco sí que es una escritora que tiene como mucho renombre en Italia y me ha encantado. Es de estos libros que empiezas a leer desde la primera página y conectas inmediatamente y luego ya todo fluye. Es de una mujer en los años 50 en Roma, que es madre, que trabaja fuera de casa y tiene una vida totalmente anodina. Y un día decide que en el kiosco, que además los domingos solo le permiten vender periódicos, que quiere comprarse un cuaderno. Y el del kiosco le dice, no señora, es que está prohibido, no se lo puedo vender, de allí lo del cuaderno prohibido. Y, pero se lo vende. Y entonces ella se lo lleva a casa y en secreto empieza a escribir un diario porque no quiere que sus hijos ni su marido se entere de que está escribiendo un diario. Y sus hijos ya son como posadolescentes, o voy a decir jóvenes que todavía viven en casa, pero ya están empezando como a tener su propia vida. Y bien, me encantó, muy interesante. No me voy a enrollar más, pero si os Es gusta gordito, ¿no? este tipo de historias, está escrito maravilloso, me encantó. La narradora me cayó súper bien. Me parece muy difícil escribir en modo diario porque me parece difícil mantener una voz consistente de una protagonista con carácter, ¿no? O sea, que realmente no sea un personaje plano, sino que tenga... Y que eso se note mientras alguien escribe su propio diario. Me gustó muchísimo. Así que sí, esto fue una de mis mejores lecturas, además apurado ahí en diciembre que lo terminé, pero me encantó. Ah, claro, te iba a decir, no recuerdo habértelo visto, reseñar. Sí. Bueno, en mi caso, no sé si es que no esperaba mucho, porque si es que yo no espero mucho un libro, me cuesta, o sea, leerlo. De repente a veces lo leo como Tal ya cual. Si no han esperas nada, ¿para pasado qué lo lees? han pasado 4 años desde que me lo compré, ya bueno, vamos a leerlo. Pero este libro me lo Claro, compré el año pasado, ¿no? Entonces creo que más que no esperaba mucho, creo que como yo he estado siempre esperando este premio de la editorial Página de Espuma, que es
Mm. Ribera del Duero, creo, que lo conozco más o menos hace ciertos años. Bueno, ahí ha ganado Shebling, ¿no? Entonces, para mí siempre es un buen referente y justo el año pasado, no, el anteaño, gana un libro de Liliana Colanzi. Y hay un libro que está nominado, pero que no gana. Entonces, en ese sentido, puedo decir, como yo ya leí el libro de Liliana Colanzi, dije, bueno, este libro me ha gustado un montón, y obviamente los que no han ganado, pues no creo que me gusten tanto como el libro de Liliana Colanzi, ¿no? Y nada que ver, en verdad me encantó, que es una autora que yo he leído, creo que ha sido la autora del 2023, que es Marina Clos, con este libro de cuentos que se llama Pombero. Eh, Ese es el tercer libro que yo he leído el año pasado. O sea, el año pasado ha sido el de la Marina Clos. Empecé con Monchi Mesa, seguí con La Despoblación. Las dos son novelas. Ese también es otro tema. Me encantó Monchi Mesa, La Despoblación. Es un libro un poco largo. Me costó un poco también por la trama, porque pasaban un montón de cosas. Entonces, como que me bajó un poquito el entusiasmo con la autora. De ahí también que de repente, cuando leí Pombero, estaba con las expectativas de repente no tan altas. Pero desde el primer cuento que se llama Pombero, que es un ser, diría, mitológico. No quisiera entrar en detalles porque de repente estoy metiendo pata con información sobre la mitología argentina, pero por Mariana Enríquez en algún momento he escuchado hablar acerca del bombero. En mi vida he Mm, escuchado hablar del No me acuerdo pobre. exactamente, entonces disculpen el desconocimiento para quienes nos están escuchando, pero sí por De Mariana todos. Enríquez sabía que era un ser mitológico, ¿no? No estoy segura si es Del norte, será. si es de Argentina o es de frontera o con otro país que no sé cuál, pero por Puede ahí ser. más de una vez la he escuchado a ella. Y yo pues empecé diciendo, bueno, es un libro de terror y nada que ver, o sea, este personaje que es un personaje de terror le da la vuelta, y además Marina Clos no tiene miedo de explorar con el lenguaje, es muy poética, y al final cuando vas por sus cuentos te vas dando cuenta que, o sea, su propuesta en este libro no es acerca de tramas, sino es acerca de construcción de personajes. Entonces, Mm. cuando yo estoy frente a un libro en el que ha habido un gran trabajo para que tú no te acuerdes tramas, pero sí te quedes con personajes, ¿no? A mí me parece eso genial, porque yo a veces las tramas las voy a olvidar, pero yo no olvido personajes. Y eso me ha pasado con este libro, ¿no? Por lo menos el primer y el último cuento me parecieron espectaculares. De verdad que qué buen manejo de lenguaje, qué buena construcción, em, también de estructuras narrativas. O sea, yo siento que ella está Ujú, explorando. Cada cuento es una propuesta distinta, ujú. pero hay una unidad que es la identidad, ¿no? Esto que en algunos momentos estos personajes se preguntan de quién soy y cómo me perciben los otros y cómo eso me ha hecho lo que soy ahorita, ¿no? Entonces, y eso está como a lo largo de todos los cuentos. De verdad que me ha gustado un montón, la recomiendo un montón a la autora, pero de los tres libros que he leído del año pasado de ella, yo me quedaría con Pombero. Ha sido de verdad mi favorito de la autora. En mi caso, un libro del cual no esperaba nada, porque realmente no solo no esperaba nada, sino que creía que no me iba a gustar, fue una relectura y es el caso de Palomar, de Italo Calvino. A mí me suele pasar esto que dice Clau, que me cuesta mucho contestar estas preguntas. Hay booktubers que las tienen como, bueno, un libro del cual no esperabas nada. Es raro, porque si yo no espero nada de un libro, no lo leo. O sea, si yo ya tengo esta idea de no espero nada, es raro que yo me ponga a leerlo. Pero ¿qué pasó con Palomar? Que como era del reto de Bitácora Calvino, era un poco como imposición. Y yo recordaba tenerlo, lo tenía en la biblioteca de mis abuelos, etcétera, y lo había leído o intentado leer cuando era adolescente. Me pareció imposible de entender, indescifrable, abstracto, insoportable. Dije, no, bueno, fue mi primer encontronazo con no leer, o sea, con leer algo de Calvino que no me gustara. Entonces, cuando pensé en el reto, dije, a ver, ahora que soy grande, y me ha pasado ya con otros libros que no me gustaron de chica y me gustan ahora, voy a ver qué onda con este Palomar, pero ya conociendo un poco cuando Calvino se pone insoportable, puede ser muy probable que no o sea, me vuelva a pasar lo mismo. Y nada, no podía estar más diametralmente equivocada. O sea, es un libro maravilloso, o sea, es de las mejores cosas de Calvino, diría Palomar.
Y bueno, fue una sorpresa impresionante porque nunca me imaginé que me iba a encontrar algo así y me di cuenta que indudablemente eso tampoco había pasado más allá de los primeros tres relatos. O sea, está dividido todo en tres. Está dividido en tres partes que tienen tres subpartes, que tienen tres capítulos cada parte y que tienen que ver con un personaje que es muy observador, o sea, que vive una vida muy, muy anodina y que lo que le queda de esa vida es observar todo al máximo detalle. O sea, la observación ya es una cuestión casi obsesiva. Entonces, es las elucubraciones que él saca de esas observaciones, con respecto a la naturaleza, con respecto a las ciudades, con respecto... Y ahí está el Calvino, tal cual, porque están presentes las cosas que a él le importan, ¿no? Y es tan bello, está tan hermosamente escrito, es tan bello lo que reflexiona, porque termina reflexionando, o sea, estas observaciones terminan siempre siendo algo, un campo un poco filosófico de lo que es el ser humano inmerso en un contexto, ¿no? Desde lo micro a lo macro y el tratar de entender y de codificar ese contexto, realmente me pareció maravilloso este libro. Me encanta la idea que has mencionado aquí en cuanto a que el libro lo leíste hace X años y te pareció que eso era un bodrio. Y ahora que es una maravilla. Eso es una cosa que me encanta en cuanto a que los libros están tan vivos como vivos Ujú, estamos los lectores a la hora ujú. de leerlos y Tal cual. cambiamos y puede que algo que no nos gustó hace no sé cuánto ahora nos parezca maravilloso. Y de hecho eso es algo que yo he intentado poner en práctica porque hay muchos autores que son prestigiosísimos, popes, tótems, Sí. y los he leído en un momento y me ha parecido que no, que eran una porquería. Y digo precisamente y a propósito, eran una porquería para luego decir otra cosa. Y luego lo he cogido, lo he retomado 5 años después y me ha parecido lo mismo. Entonces, no es que fuesen una porquería, es que no es para mí. Tal Entonces, cual. igual dentro de 20 años lo leo, lo cojo y digo, pues, ¿cómo se me ocurrió pensar a mí que esto era una porquería? Y me encanta. Entonces, yo ya no hablo de que este libro es una porquería, a no ser que sea evidentísimo Que que sea lo es. malo, claro. Ujú. Claro, Exacto. objetivamente malo, claro. Exacto, exacto. Por ejemplo, lo de Tokarczuk de antes, a mí no me parece que sea una porquería, me parece que escribe No, genial, pero no es no para es mí. para vos. Ya está. Entonces, quizá dentro de 20 años me parece una maravilla y ahora no es para mí. Ujú. Por eso que paso de decir, a no ser que sea una porquería, o que realmente sea objetivamente algo que no Malo, cumple las expectativas, que, que no es para mí, prefiero decirlo. tal cual. Bueno, María Elena Walsh, que no importa si no lo saben, los argentinos lo sabrán, es una escritora, una profesora de la cultura importante acá, decía que releer un libro es encontrarse con el propio crecimiento. Muy de Y acuerdo. es tal cual, porque vos relees algo y decís, por ejemplo, ay, no sé, a mí me encantó esto cuando era adolescente, era mi libro preferido. Lo lees cuando tenés 40 y decís, por favor, ¿por qué me gustaba este libro? Si es cualquier cosa. O al revés, o totalmente al revés, como lo que me pasó a mí con Palomar. Necesitas un momento específico también de tu propio crecimiento para leer ciertas cosas. Sí, por eso también está muy bien ser consciente de que tú como lector tienes una serie de sesgos que pueden ir cambiando con los años y que puedes cambiar tú también. Tal Entonces eso cual. me parece también maravilloso porque es vivo, es algo que crece y tú creces también. Y eso es lo que por ahí no entienden, muchas veces nos pasa cuando hacemos reseñas, sobre todo cuando hacemos reseñas negativas. Aunque alguna vez me ha pasado de gente que me putea por hacer reseñas positivas de un libro que odian. Pero generalmente es al revés. Sí, una vez me pasó algo, pero además con un libro muy, muy raro, ya después les comento. Generalmente pasa al revés, ¿no? Cuando uno dice no me gustó tal libro por tal cosa y hay como una resistencia porque a lo mejor te estás metiendo con un libro que a otra persona le gusta mucho. Y es que esto es lo que no entiende la gente, que no te tienen que tomar en serio. O sea, que si ni uno Ujú. mismo se toma en serio a uno mismo, o sea, uno mismo lee los libros y dice, bueno, está bien, a lo mejor dentro de 20 años esto me gusta o lo que sea. Menos que menos te tiene que tomar en serio el que te está escuchando. Si de lo que decimos no somos referentes internacionales como para decir esto está escrito en piedra. Bueno, y que no es un ataque personal. El problema es cuando identificas lo que lees con tu propia identidad. Y entonces, claro, es cuando te sientes atacado, cuando ves que algo o alguien ataca algo que te encanta. Y no, oye, esa persona es diferente, Sí, punto, no pasa nada. Bueno, pues tiene esa sensación, sí, tiene sí. hecho y fuera, todo suyo. Pero sobre todo, de hecho, porque te toman en serio. O sea, yo creo que Sí, se lo sí, sí, toman sí. mal porque te toman en serio. Y si no hay que tomarse tan en serio lo que opina subjetivamente alguien. O sea, porque además es tan aleatorio y variable. ¿Por qué te puede gustar o no algo? Desde que, no sé, lo leí y me siento mal de la panza, y entonces no me gusta, a cualquier cosa. Que realmente son, nosotros mismos no nos tenemos que tomar en serio con lo que leemos tampoco. O sea, no, salvo lo que decimos, ¿no? De que objetivamente nos parezca que es un mal libro que está mal escrito Ujú. y Claro. nunca nos va a gustar. Las demás cosas son experiencias totalmente subjetivas y propias. Sí, sí.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, creo que ha llegado mi turno y bueno, es que tenéis razón, yo tampoco voy a leer un libro si no tengo una mínima expectativa. Es decir, si me parece que es anodino y no me viene conmigo, pues no me lo leo. Pero bueno, creo que en este caso esta premisa lo que quiere decir más es que tú tienes unas expectativas y oye, que las has rebasado muchísimo, ¿sabes? Que no te ha decepcionado. Y eso me ha pasado exactamente con este Fortuna de Hernán Ujú. Zin, y yo me aproximé a él, aparte de porque lo estaba escuchando mucho por ahí, porque es un Pulitzer y a mí los Pulitzer me dan mucha credibilidad, es decir, creo mucho en ellos, y porque pasa en una época que a mí me interesa muchísimo, que es la época de la depresión y, bueno, los felices años 20 y la depresión, y la historia es un magnate que se casa con una chica y es la historia de los dos. Pero lo más curioso de todo, claro, yo no tenía ni idea de de lo que iba a suceder. Bueno, por supuesto, es una historia que no tal, pero que lo que me he encontrado es que es la misma historia desde cuatro perspectivas y cuatro narradores diferentes. Y entonces empiezas en un punto en que es una novela completamente ficcional, una historia en medio que es como una autobiografía de una de las personas de la pareja, un tercer relato que es la persona que contratan para escribir esa autobiografía, y al final un diario. Y entonces pasas de una historia que es completamente ficcional a algo que parece al final una auténtica verdad y es completamente diferente dentro de que es la misma historia y que tú reconoces eso. Entonces, este juego de narradores me ha parecido interesantísimo y súper sorprendente porque te cuenta la misma historia desde diferentes puntos de vista con eso. Me parece interesantísimo eso, que hay cuatro tipos de narradores, que pasa desde una ficción, un narrador que es ficcional completamente, porque es un narrador omnisciente, a ir pasando poco a poco por esa gradación de, eh, pues eso, autobiografía, autoficción y diario. Que es eso, es desde lo que pretende ser una ficción completa a lo que pretende ser una realidad completa, que es un diario, porque es que el diario es la cosa más real que puedes tener dentro de lo que es tu realidad y tu historia. Sabes que al fin y al cabo sigue siendo Está una bueno. ficción. Entonces, porque cuando tú escribes un diario que pretendes que no lo lea nadie, te estás hablando a ti y estás describiendo tu realidad. Y entonces para eso utiliza una serie de recursos que me parece, bueno, pues una maravilla. Aparte de que el autor me ha parecido también, luego me he enterado, pues que es un tipo muy interesante porque es un argentino que tuvo que huir, sus padres huyeron de la dictadura y se afincaron en Suecia y luego acabaron Mm, en Nueva York. Entonces acaba siendo un batiburrillo que también me parece súper interesante. En fin, me Fortuna, gustó, che. muy Lo guay, anoto ¿eh? también. La siguiente consigna entonces es libro preferido de tu país. Y bueno, ha sido tan preferido que lo he leído dos veces, a pesar de que, bueno, primero que a mí me encantan las relecturas, pero a las relecturas de libros largos le tengo un poco de distancia, vamos a decirlo así, pero es una autora a la que yo le tengo mucho cariño, que es Claudia Ulloa Donoso. Y sacó el 2022, Yo maté a un perro en Rumanía. Esta Sí, que es una fue, edición sí, de preferido Almadía. de Juan Carlos, de estos libros. Justamente hablaba de él en su top. Sí, la comenta en el vídeo Sí, que saca hace un par sí. de días o semanas. Am, Esta es una autora que yo, o sea, que yo sigo desde que empezó en sus primeras publicaciones, creo, allá por el 2007, 2008 aproximadamente. Y me gusta porque es una autora a la que yo he ido como siguiendo, ¿no? O sea, cada libro que publicaba, ¿no? Yo lo iba leyendo, la iba como acompañando un poco en sus publicaciones, pero es la primera novela que ella publica y ella, digamos, se ha hecho conocida como cuentista, pero creo que le ha ido muy bien como novelista. O sea, ha pasado hasta una novela de casi 400 páginas. Esta es la historia de una mujer latinoamericana que vive en Noruega y que trabaja en un centro de idiomas. Es profesora de idiomas, bueno, tiene pues a un alumno, pero ellos desarrollan una relación de amistad fuera del centro de idiomas, se vuelven amigos. Y en un momento no te especifican, en realidad, yo diría que no te especifican, aunque por el tipo de medicación, de hecho, algunas personas podrían decir que la protagonista, que la narradora, tiene depresión, pero está como en un cuadro muy fuerte y este amigo tiene que ir, o sea, volver a su país, que es Rumanía, y no la quiere dejar sola, porque ella no tiene a nadie más. Entonces él le dice, oye, acompáñame, o sea, voy a hacer un viaje,
pero nunca le cuenta por qué va a viajar a Rumanía. Entonces, a pesar de que creo que es un libro que no busca el misterio o que no busca esconderte información, inevitablemente sí es un libro que, que tú también disfrutas porque no entiendes por qué está viajando y no te llama la atención hasta que en un momento tú dices, ¿por qué está viajando este chico a Rumanía? ¿Y por qué no se lo está diciendo? Entonces, como ella es la que está narrando, porque igual voy a comentar solamente hasta una parte, porque la idea obviamente no es malograrles lo que ocurre luego, pero luego es como que te va llamando la atención, ¿no? Ese vacío, ese elefante blanco, ¿no? Entonces es como, ¿por qué simplemente ella está viajando con él y él no le precisa la razón por la que él tiene que volver a su país de origen? Bueno, va por ahí un poco el misterio, o sea, creo que no era lo que ella quería como autora, pero inevitablemente a mí me jaló también bastante eso, esa curiosidad. Pero creo que lo más interesante de la propuesta narrativa siempre de Claudio Ulloa es que yo creo que cuando uno habla acerca de salud mental, acerca de personas que sufren de depresión, porque esto no es exclusivo de esta novela, sino que por ahí en alguno de sus cuentos yo recuerdo también haber leído este tópico, pero creo que es que hay, o sea, puedes tener como, de manera general, como dos caminos como autor o autora, ¿no? Uno es como mostrar un poco la oscuridad, ¿no? La oscuridad que eso implica. Y otro es empezar a hacer una exploración detallada de qué es lo que está pasando con tu cuerpo en ciertos momentos, ¿no? Entonces hay una necesidad de la autora, creo yo, de en verdad ponerse como en cero, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué podría estar pasando al límite, al detalle, cuando una persona tiene estas sensaciones, cuando una persona se siente así, cuando una persona ha consumido pastillas o ha consumido pastillas de repente y ha consumido además alcohol y ella explora mucho eso y tiene partes muy profundas, muy dolorosas, diría yo, pero creo que esto es producto justamente de que ella como autora no teme a explorar lo que a veces uno no quiere leer, ¿no? Lo que uno no quiere leer porque además te puede poner de mal a peor, ¿no? Y ella lo hace espectacular. A mí de verdad me gustó mucho esa novela y creo que es una gran representante de mis lecturas de autores peruanos del año pasado. Mira, esta sí que me Sí, la a anoto. mí, Yo, no, no es como la de terror esta de las coches y el heavy metal, pero esta sí. Claudia, lees cosas muy distintas, ¿no? Yo, sí. a mí me desconcierta el título. Ah, le preguntaba justamente a Juan Carlos en el en vivo, ¿y el título tiene que es spoiler de la historia o tiene que Ah, ver con la tú historia? fuiste la que le No, 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 comentaste. alguien le Ah, ya, comentaba, Ale. y, Sí, sí, porque sí. tal cual, o sea, el título a mí me desconcierta terriblemente. Yo, siendo animalista como soy, etcétera, ya con ese título como que no me espanta, es al revés, o sea, yo no Sí, quiero leer un libro donde me hagan de sí. matar a un perro. No, yo diría que es un título que, como muchos títulos, hay que encontrar qué es lo que realmente ha querido decir con el título. Claro. Sí, es arriesgado, te digo, porque estamos en un momento en donde hay mucha gente que es como yo, digamos, o sea, que ama los animales, no le gustan las cosas que tienen que ver con cosas con animales. Y es un título arriesgado realmente, porque a lo Sí, mejor es totalmente metafórico, no tiene nada que ver con nada de lo que pasa en el libro, pero la gente se lleva una impresión a través del título. Entonces es como súper arriesgado decir, bueno, yo pongo este sí. título y a ver qué pasa. O sea, ¿quién me lee? ¿Quién es la persona que se acerca a leerme? O sea, ¿qué le interesa? ¿Qué intenciones tiene? ¿O qué no le molesta? Y va y compra un libro que se llama ¿Cómo maté un perro en Rumanía o algo así? Este, es Sin como duda extraño, sí. es un título muy llamativo, o sea, que no te deja Sí. indiferente, que lees eso y dices, ¿qué? ¿Cómo? What? Claro, tal cual. Bueno, en mi caso, leí varias cosas de argentinos este año. Y cosa que no es muy común, porque la gente, claro, interpreta que como si vos sos de un país tenés que leer mucho de ese país, pero no es mi caso. Yo no solía leer mucha literatura argentina y ahora sí estoy haciéndolo. Y hay muchas cosas que me han gustado bastante. Y este no es que sea mi preferido, así que por sobre otros que también me han gustado mucho, sino que realmente me gustó mucho porque me pareció muy original. Y es La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, de la escritora Salomé Esper
que es creo que la primera cosa que escribe, estoy tratando de ver acá, creo que es lo primero que se publica en cuanto a novela. Ella es de Jujuy, que es la zona norte de Argentina. Em, y realmente, bueno, es que primero que yo se lo escuché a José hablar de este libro, que él no lo había leído, pero sí le habían recomendado muy ampliamente este libro y cuando comentó la sinopsis, o sea, de que es una mujer que pasado sus 70 años o sus 79 años fallece y se despierta meses después en la tumba, yo dije, no, ¿esto qué es esto? Lo tengo que leer, o sea, ¿qué libro, de qué se puede tratar un libro que indudablemente vos pensás o lo catalogás en realismo mágico, ¿no? Y claro, yo tenía una idea muy distinta de que me iba a encontrar una novela más tirando a terror o de humor o qué sé yo, y me terminé encontrando una novela bellísima sobre los lazos entre personas. Digamos que pueden ser familiares, pueden ser lazos de amistad, pueden ser lazos positivos y negativos, ¿no? Pero que es el entramado que hace que tu vida sea una vida bien vivida o mal vivida, o vivida al máximo o al mínimo, dependiendo del nido en el que estás contenido, o las tramas que vos podés hacer alrededor de ese nido. Está bellísimamente escrito, realmente, y es muy emotivo. O sea, es un libro que finalmente lejos está del terror ni nada por el estilo, y la historia, digamos, de la que parte es lo de menos, o sea, el hecho de que ya renazca, digamos, si bien es un acontecimiento, por supuesto, porque no le pasa a nadie, eso solo al Cristo, más allá de eso, digamos, de lo que trata es de la vida misma, ¿no? Y de qué pasa, digamos, cuando uno decide que, que el contexto que se forma alrededor de uno es más importante que las circunstancias de vida que te tocan vivir. Y bueno, y es muy emotivo. Realmente es un libro que yo terminé llorando. Terminó el libro y yo llorando, porque además todos tenemos algún pariente, así que cómo no desearíamos que reviviera un ratito a ver si podemos charlar un poco más, que es un poco de lo que trata también la historia, ¿no? En realidad trata de las segundas oportunidades y cuán reales pueden ser esas segundas oportunidades en la vida, ¿no? Y más allá de esto ficcional de revivir, que es como el extremo, ¿existen realmente las segundas oportunidades en una vida vivida? ¿Hay un retorno a lo que dejaste atrás o eso que dejaste atrás no está más? Así que bueno, un libro espectacular realmente. Vale, bueno, yo más que un libro en concreto os voy a hablar de un autor porque he leído este año dos libros suyos. Es un autor que desde su muerte, no sé si prematura, pero sí muy sorpresiva, estoy hablando de Manuel Vázquez Montalbán, que murió en 2003, se ha convertido, si ya no lo era, en un autor mítico tanto por sus artículos periodísticos como por sus novelas. De hecho, este año Navona ha sacado una nueva novela que era inédita y se han dejado ahí una pasta impresionante, pero bueno, eso en fin, la cosa es que es un autor mítico y que yo al aproximarme a él siempre había tenido ese miedo de decir, uy, por lo típico de un autor prestigioso que dices, a ver, que hay mucho detrás, ¿sabes? Pero cuando leí el año pasado la primera novela de Carvalho que leí, de Carballo, me encantó. Me encantó. Tanto es así que este año he continuado. Pero bueno, lo hice mal porque el orden que hice es que empecé por Los mares del sur, que le dieron el Planeta, cuando el Planeta era un premio de verdad, que fue en el 79, y es la tercera novela. Entonces retrocedí este año y me he leído dos, que son Tatuaje, y el Tatuaje me la dejé en Cantabria este verano, y esta última que me la he leído hace poquito, que es La soledad del manager. ¿Qué es lo que tiene? Aparte de que a mí la novela negra ya sabéis que me pirra. Pues lo que tiene es, y bueno, y además es muy clásica, porque es muy clásica en el sentido de que tenemos un detective y que es a través de una sola mirada la que nos lleva por un caso en el que, bueno, pues siempre hay alguna cosa. Pero es que tiene una lucidez, este señor, a la hora de describir una época en Barcelona que es el tardofranquismo, es decir, los últimos años de la dictadura y la transición, que me parece de un hilar muy fino a la hora de darse cuenta y de una lucidez de lo que estaba sucediendo en ese momento, de las correlaciones de fuerza que estaban intentando colocarse en el poder político y en el poder económico de la época. Y entonces, consecuencias de ese tipo de movimiento y de cómo era también el tardofranquismo y al inicio de la transición, pues hay casos y hay muertos de por medio, y ahí tenemos a Carballo, que es un personaje que fue idealista en su juventud, que se ha vuelto un cínico, pero que no deja de tener pues eso, la tragedia de tener que transigir, pero tener que hacerlo con dignidad. O sea, lo hace con dignidad. No se sube al carro y se vende, como podría suceder con cualquiera de los de su entorno y de la posición que ocupa, porque él, en los momentos en que está investigando algo, tiene una posición de poder que le permitiría
no sé, subir en el escalafón o por lo menos, no sé, ser corrupto, pero no lo es. Y aún así no es como plata o plomo, ¿sabes? Que si no te dejas te voy a matar. No, él permanece incólume y digno. Y eso me parece maravilloso, con todos los efectos que pueda tener un señor de 40, 50 años en los años 70, 80 en un país que sale de una dictadura completamente patriarcal, machista, etcétera, etcétera. Pero aún así con una suficiente sensibilidad y conciencia como para ver los problemas sociales de la época y los problemas políticos. Así que, bueno, Mm. para mí ha sido un descubrimiento maravilloso este Carballo. Tanto es así que una de las últimas adquisiciones que he hecho es otro caso, otro libro de Manuel Vázquez Montalbán que se llama Galíndez, que está basado en un caso real, que sé muy poco, pero que ya quiero expandir horizontes con Manuel Vázquez Montalbán. Y es una pena, pues eso, que se muriera hace tanto tiempo y que yo no tenga un autor este año más actual para poder hablaros de él. Y eso es verdad, también me he dado cuenta de que no leo tantos autores españoles, pero también los que he leído no me han sido tan a la altura como el amigo Vázquez Montalbán. Pues yo para este he elegido una autora española actual y siento repetirme. Mm. Este libro lo he nombrado en varias ocasiones, pero es que me Ah, apetece hacerle publicidad a Pilar Adón, aunque creo que no la necesita porque este año ha ganado un montón de premios aquí en España y creo que en otros sitios también. Y es que este para mí tiene un poco de historia porque yo había visto a esta autora, bueno, pues por redes y con ciertas recomendaciones de gente que más o menos no coincidimos en criterio y demás. Pero es que estuve en un club de lectura de estos que a veces me apunto de la librería de la Central, que por cierto ahí en Barcelona tenéis también aquí tuvieron que cambiar de local y ahora están en uno chiquitito. Pero bueno, que librería maravillosa también, aprovecho y, y estuvimos con un libro con el editor de Impedimenta, que también es una editorial que me gusta mucho. Y entonces justo hablábamos con este señor que es muy majo, muy dicharachero, le gusta mucho contar cosas y resulta que Pilar Adón es su mujer y que además, sí, que además trabaja con él en la editorial en algunos libros y en algunas ocasiones. Y justo nos comentó que le habían nominado a un premio, me parece que en México o en no sé dónde. Y como a las 2 semanas era la Feria del Libro de Madrid, y yo odio esperar colas, sobre todo aquí en la Feria del Libro de Madrid. Se forman unas colas de horas y horas y horas. Y yo, la verdad, no estoy por la labor ni para, vamos, ni para gente que me encantaría, pero no. Y fuimos la primera tarde, que además cayó una tormenta impresionante y aún así había gente ahí todos calándonos con el paraguas en los toldos. Y justo pasamos por la caseta de Galaxia, Gutenberg, que es la que edita este libro, y estaba una señora sola hablando con Pilar Adón. Yo dije, uy, pues sí, esta es mi ocasión y además me apetecía mucho leer este libro. Así que nada, paré, aquí lo tengo dedicado. muy bueno. Y es un libro extraño. No tan extraño como el otro que he contado, pero sí que es un poco fantasmagórico, un poco que no sabes muy bien qué es real, qué no es real, qué se está imaginando la protagonista. Es un poco angustioso, pero me gustó mucho. Es una señora que una noche, bueno, le ha pasado algo que al principio no sabemos exactamente qué es y decide salir a conducir porque ya no aguanta estar más en su casa y decide dejarse el móvil en su casa, porque ¿por qué no? Y entonces conduce por una carretera, se sale de la ciudad y empieza a conducir por carreteras que no conoce y se pierde y se queda sin gasolina. Y entonces encuentra una casa en un camino abandonado y va a pedir ayuda. Esto así como un comienzo, así como un poco típico, voy a decir, entre comillas. Y nada, decide entrar en la casa, que la invita muy amablemente a entrar. Le dice, sí, sí, no te preocupes, mañana llamamos, bien, le echamos gasolina a tu coche, no pasa nada. Y bueno, pues a partir de ahí las cosas empiezan a ir no exactamente como ella pensaba,
pero es un libro muy introspectivo a la vez, o sea, no es un thriller, ni es un libro de misterio, ni nada de eso. Así que nada, me gustó mucho. Yo lo tengo ya en pendientes. O sea, desde que primero lo anoté en cuanto lo dijiste, pues lo busqué, lo encontré, Qué bien. así que lo tengo, sí, lo tengo en pendiente. Bueno, y entonces me toca la última premisa, la penúltima, pero la última mía, con la que empiezo, que es libro que te encantó, pero que no recomendarías a todo el mundo. Eh, a ver, elegí uno que realmente sí que no creo que todo el mundo le guste, pero tampoco es que me encantó. O sea, el absolutismo acá no me funcionó. Me gustó bastante, no me encantó, no es de mis lecturas preferidas. A ver, fue una de mis mejores lecturas, pero mm, yo sé que este libro no es algo que se pueda recomendar abiertamente, que es La Casa de las Arenas Movedizas, que no lo tengo acá en físico, de Carlton Melick III. Es un libro de ciencia ficción que en realidad me habían recomendado, me dijeron, no sé si conoces el género bizarro. Y obviamente que yo no lo conocía y parece que este escritor es como un representante de lo que es el género bizarro. Yo fui a leerlo sin tener mucha idea de qué me iba a encontrar y la verdad que me gustó mucho, es un libro de ciencia ficción, yo diría que tirando a juvenil, aunque tiene temas que son más, bueno, es el young adult, como le llaman ahora, que es el que está saliendo ahí de la adolescencia, eh, que tiene tópicos de la ciencia ficción en ciertas cosas, pero que está narrado de una manera tan extraña y es tan bizarro justamente, ¿no? O sea, tiene componentes bizarros desde el punto de vista narrativo, pero también desde el punto de vista de la trama, o sea, de las cosas que le pasan a los personajes, que es extrañísimo. Seguro empieza a leer el libro y decís, ¿pero qué estoy leyendo? ¿De qué está hablando? Porque además todo lo toma como algo natural. Entonces no es que te está diciendo que está sucediendo algo extraño, sino que lo extraño que tiene la historia es lo más normal y corriente para las personas que viven esa historia. Entonces uno todo el tiempo está con la sensación de, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? De qué trata esto? ¿A dónde va? Y eso es lo que tiene sumamente enganchador, porque realmente vos lo único que querés es terminar de leer para ver que haya una coherencia y una lógica que por suerte la hay. O sea, no es de estos libros que, bueno, son todos raros, terminás de leerlos, no tuviste ninguna respuesta a lo que estabas leyendo ni nada por el estilo. Entonces, la verdad que me gustó mucho, incluso lo que es bizarro, por ejemplo, tiene muchas escenas muy descriptivas, sangrientas. No, a mí no me molestó, porque incluso tiene bastante humor el libro, entonces hasta esas cosas parecen como ridículas, entonces no se las toma demasiado en serio. Y la historia, digamos, la trama realmente me pareció interesante, me pareció bien construida, termina bastante bien, tiene un buen cierre, es bien de ciencia ficción, o sea, cuando lo terminás de leer es una ciencia ficción distópica característica, pero está tan extrañamente escrito que realmente le da un color muy diferente a cualquier cosa que hayas leído. Realmente es un libro raro, no sé si es para todo el mundo, pero sí, pero está bueno. O sea, seguiré intentando con el autor. Bien, bueno, pues ahora me toca a mí y yo os voy a traer una de mis mejores lecturas de este año, que es Los destrozos de Bret Easton Ellis. Bueno, a ver, yo ya había leído bastante de Bret Easton Ellis, me he leído casi toda su biografía, pero creo que esta es su mejor obra. No voy a decir diferencia, pero bueno, mantiene las mismas características que tiene este autor, que es que escribe en primera persona e intenta siempre que haya un entramado entre su realidad y la ficción que nos cuenta, jugando siempre con una especie de autoficción que luego no lo es, porque no sabes qué es verdad y qué no es. Así que estamos siempre ante un narrador que es un narrador engañoso, un narrador del que no te puedes fiar, que eso es otra de las cosas que a mí me encantan dentro de la literatura, que es que te puedan engañar, pero de una manera bien, que no me voy a meter en qué me parece bien y mal, pero en este caso me parece maravilloso. Y tenemos que es la historia del trasunto del autor, de Bret Easton Ellis, que se llama Bret Ellis, el último año de instituto de un colegio pijo, sus amigos en Beverly Hills o en Los Ángeles en 1981. Y la llegada de un nuevo estudiante que lo trastoca todo. Los problemas de identitarios que tiene como homosexual que no ha salido del armario, el mundo de los pijos, que de drogas, sexo, a muerte, y él a la vez está escribiendo una novela que se titula Less Than Zero, es decir, menos que cero, así que en realidad entronca un poco con la realidad o su propia realidad de aquel momento. Si además ahí añades el ingrediente de un asesino en serie, que además también es una cosa bastante recurrente dentro de la literatura, solo tenemos que pensar en American Psycho, pues acaba entrelazando una historia
que no tiene nada que ver con el terror, pero que tiene escenas que dan un miedo que dices, pero ¿de verdad he llegado hasta aquí con esto? Y luego tiene una cosa que me parece maravillosa, y por lo que me parece que creo que ha crecido mucho como escritor, y es el tratamiento que hace de sus personajes, de tanto el protagonista como los personajes alrededor. Antes era completamente ruthless, despiadado con ellos. No tenía ningún tipo de afecto, o no parecía que tenía un afecto. En cambio, aquí ves la ternura que tiene por sus personajes, y eso le ha hecho ganar, creo yo, bastantes enteros. Aparte de que a mí me fascina, porque una de las cosas de otros autores que son prestigiosísimos, que es que te hablan de me fui a tomar una cerveza y luego fui a no sé qué, y luego que parece todo detalles súper nimios que no me interesan absolutamente nada y que en otros autores me han aburrido y me ha llegado a hacer abandonar el libro. Aquí no sé cómo se lo hace este hombre, que te llena de detalles hasta arriba, pero tú quieres saber más. ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué te vas a chutar de Quaaludes o de Valium o de no sé qué? ¿O con quién te va, con el padre de quién te vas a liar? Con no sé qué. Es flipante. Y por todo esto que os estoy diciendo, aparte de que a mí me ha encantado y que me ha parecido una novela agilísima, no creo que la pueda recomendar a todo el mundo por los temas de, pues, de sexo, de homosexualidad, de violencia, de drogas, de que al final son un grupo de niños pijos que nadie los quiere, pobre niño pijo, pobre niño rico, pero que se hacen querer. Así que nada, ya habéis visto, narrador poco confiable, niños pijos, drogas, sexo, rock and roll, etcétera, etcétera. Un novelón, porque además son 680 páginas, pero ya os digo que creo que es el libro que más rápido me he leído este año. Impresionante. No podía dejar de leer. Así que nada, los destrozos. Ahí lo dejo. O sea, como que dices por un momento como que claro, estos niños ricos, como quién quiere saber su vida, pero hay harto chisme, pues, ¿no? Entonces ahí te Mucho, tiene mucho, atrapado. A mí me pasó demasiado, también sí. lo mismo, ¿no? ¿Por qué me interesaría a mí saber la vida de estos y de pronto estás como... Sí, sí. Sí, sí, es curioso. Es que el rollo chismorreo no lo puedes evitar. Sí, 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 de acuerdo. Yo para esta premisa voy a traer a una japonesa, porque es verdad que la literatura japonesa no es para todo el Da mundo, para mucho, sí. ¿no? Exactamente. Y en particular este libro creo que es aún más particular. Es una colección de 5 relatos que se llama Mujeres solas de Takako Takahashi, que se escribió en los 70 más o menos. Y además la autora tuvo una vida también muy particular, incluso llegó un momento que se mudó a Francia a ser monja en un monasterio de clausura. Ay, no. Esto como nota al margen. Nota de color, claro. Nota de color, sí, sí. Y son 5 relatos que están ligeramente interrelacionados, o sea, hay personajes secundarios en algún relato que luego aparecen en los otros relatos, pero es muy sutil y si no prestas mucha atención, de hecho, se te puede pasar porque no es una cosa muy obvia. Y bueno, pues son 5 mujeres que están solas por algún motivo, tienen que vivir solas y cada una de ellas tiene como, voy a decir, como ciertas paranoias o ciertos miedos o ciertas cosas o percepciones que no tienen por qué ser reales, sino que pueden ser solo percepciones o miedos autogenerados, vamos a decir, y es un poco angustioso. Aparte de que las protagonistas son un poco odiosas también. O sea, que entiendo que hay mucha gente a los que no consigan conectar con ningún personaje porque todos los personajes son más bien raritos, genera una experiencia de lectura eso, un poco desagradable en ese sentido, pero muy interesante. Es por eso lo he traído aquí, porque es verdad que no es para todo el mundo. Tampoco fue mi favorito, o sea, tampoco puedo decir que me encantara y es mi favorito, pero me pareció muy interesante. Bueno, en este caso hay un libro de cuentos que yo tenía como apuntado hace meses y, y creo que no se lo recomendaría a todo el mundo, primero por eso, porque sé que no a todos les gustan los cuentos, ¿no? Y a veces como generar como un fanatismo o unas ganas de querer conectarte con un autor o una autora, a veces no para todos es con cuentos, pero en mi caso sí, que es el caso de Sofoco de Laura Ortiz Gómez. Ella es una autora
colombiana. Les debo Mm, confesar que a mí me llamó mucho el título, ¿no? ujú, Porque yo leí el título y dije, este va a ser un libro como sensorial, o sea, se va a ir por los sentidos, o al menos eso es lo que yo, digamos, me imaginaba. Y en ese sentido creo que sí acerté, digamos, ya había escuchado a varias personas de la comunidad recomendar el libro, pero como es un libro de cuentos, es a veces difícil poder recomendar porque a mí también me cuesta un poco decir, ¿qué digo? ¿No? O sea, resumo los cuentos, hablo de un hilo conductor, ¿no? Que está a través de los cuentos, es un poco complicado. Entonces creo que esa sería la única razón por la que sé que no es un libro para todo el mundo, porque sé que cuando a la gente le gusta la narrativa, no necesariamente opta por los cuentos. Sé también que algunas personas cuando son libros que apuestan, por ejemplo, por cuestiones de territorialidad específica, que es lo que ocurre en este libro, o sea, digamos, hay espacios, lugares que de repente una persona peruana, argentina, española, mexicana, de repente podríamos entender mejor si es que fuéramos de Colombia, sospecho que sí, y eso puede generar que una persona diga, pero ¿y esta palabra qué significa? O no sé, mm, este camino, este río representa algo particular en esa zona, en ese ujú. país, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no lo recomendaría a todo el mundo, pero yo o sea, no me hago tanto rollo con eso, o sea, yo dejo que el cuento, a pesar de que yo puedo tener limitaciones y no saber muchos detalles de los territorios que se describen, yo dejo que el cuento me dé lo que me puede dar a una lectora como yo, que soy de otro país, y me ha dado un montón. El lenguaje de la autora me ha gustado muchísimo. Eh, Tiene una ternura, ¿no? Para narrar, y es interesante porque normalmente este uso del lenguaje un poco más coloquial, a veces no rápidamente tú lo vinculas con lo tierno, ¿no? Lo vinculas con lo informal, con lo rebelde, ¿no? Pero ella logra en varios de sus cuentos, digamos, envolverte mucho, darte como mucha calidez, ¿no? Es una autora que creo que te hace entrar en cada uno de sus relatos. De tal manera que tú, o sea, como generando familiaridad para los lectores, me ha gustado un montón. Y a pesar de que yo, no es porque lo busque, simplemente ocurre así. Yo no soy de leer muchos libros que tengan, por ejemplo, escenas de sexo, ¿no? No, yo tampoco, los odio. Simplemente no me pasa, o sea, nunca me ocurre, o sea, me ocurre muy poco en los libros que yo leo. No es que yo lo busque o lo busque o no, es casualidad, pero aquí he encontrado un par de escenas que son de lo mejor que he leído, o sea, en los últimos años en literatura latinoamericana, que yo dije, qué hermoso, o sea, qué hermosas descripciones, qué hermosa forma de hacerte sentir a flor de piel lo que está realmente pasando en esos momentos en los cuentos, de verdad, bellísimo. O sea, si yo tuviera que ponerle una palabra, diría que es un libro bello, pero efectivamente no para todo el mundo, porque sé que a no todo el mundo le gustan los cuentos. Bueno, ahora hemos decidido que vamos a saltar directamente a la última pregunta, aunque os habíamos dicho que había 10 premisas, lo hemos reducido a 8 por una cuestión de tiempo y hemos decidido que de las que nos quedaban vamos a elegir cada uno la que nos interesaba más y así daros nuestra impresión de estas lecturas del año pasado. Y voy a empezar yo. Yo me quedo con la premisa libro que más has recomendado después de leerlo, después de la lectura. Ya he hablado anteriormente en otros episodios de este libro, no os lo voy a poder mostrar porque precisamente no solo lo he recomendado, sino que además lo he prestado. Porque cuando recomiendo y está por casa, digo, llévatelo. O incluso lo he llevado yo, porque se lo he dejado a una amiga de Madrid que viajé a Madrid con un par de libros extra en la maleta para dejarle. Y este es uno de ellos que es, como no, Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Que es, si a mí no me gusta decir cuál es la mejor lectura del año anterior, no me gusta hacer tops por un montón de cosas, pero esta no tengo miedo de deciros que es una de mis mejores lecturas del año pasado, junto con la que he hablado antes de Los Destrozos, pero esta me pareció maravillosa. Tengo miedo torero, debería estar en el top 10 de cualquier literatura universal.
porque no sé cómo lo consigue el amigo Lemebel, escribir tan bien una historia que tiene un montón de elementos, porque habla de un personaje, la loca del frente, una transvestido, que está en la época de la dictadura en Chile y sucede un suceso histórico que es conocido, yo no lo conocía cuando leí la novela, pero tampoco me voy a meter en eso, pero es la relación de quiero y no puedo con un estudiante, pero es una historia de amor y a la vez es una historia de tomar conciencia de este personaje que vive fuera de lo que es un outfit, es una persona que está fuera de lo que es la sociedad por su condición y cómo va tomando conciencia de que él también merece vivir y él también merece ser como es, o ella, la loca del frente. Y a la vez está escrito con una ternura y con una manera de escribir que a mí me parece impresionante. Una cosa que me venía mucho a la cabeza leyendo MBL es la sinestesia. La sinestesia es aquello de que oigo colores o es un fenómeno psicológico, pero a mí me pasaba cuando leía lo suyo que las metáforas que hace me parecía que juntaba dos cosas que eran completamente diferentes, pero que conseguía llegar el significado a lo que quería decir. Y eso me parecía purísimo. Es como, yo no experimento sinestesia, pero bueno, sé que hay gente que sí y que el verde lo oye como no sé qué. Entonces, me parece que Lemebel consigue esto con su escritura. Y además es que no se extiende, no hablamos de un libro larguísimo, no lo necesita. En las 150 o 200 páginas que dura esta novela es maravilloso. Así que no solo se lo he recomendado a una amiga, sino que lo he dejado y lo he recomendado a muchísima gente. He hablado de él en mis vídeos y creo que no voy a dejar de hablar de esta novela porque me parece un descubrimiento y una maravilla, aunque solo sea para tomar conciencia de que existen otras personas que no son como tú, que tienen todos los mismos derechos que tú. Y ahí lo dejo. Acoto, la sinestesia es un fenómeno genético. Es un error. Psicológico. No, es un error genético que conecta la parte de la gestación, conecta dos sentidos. Qué guay, pues no lo Qué sabía. Entonces, bueno. claro, No Mozart sabía. tenía sinestesia. Vale. Él escuchaba, o sea, veía colores cuando escuchaba sonidos. Por eso no tenía en realidad oído absoluto, sino que y él decía que él no componía, sino que pintaba cuadros. Mm. Eh, Así que, y le pasa a contadísimas personas, porque claro, eso es un error de la gestación. Sí, 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 sí. Es Gracias muy por la interesante la acotación. sinestesia. Me lo apunto. Sí, sí, sí. También hay gente que con el gusto, que escucha Sí. cosas y siente gusto. Es una cosa muy rara. Sí, qué lindo. Bueno, yo voy a usar la misma premisa porque además Yo tengo un también. libro que este año recomendé un montón y no solo lo recomendé un montón, sino que varias personas me escribieron para decirme, lo leí por tu recomendación y me encantó, lo cual me hizo Guay eso. muchísima ilusión. Claro, claro. Y Obvio. es este de Como Yo bestias que he soy, Ah, yo hablado. soy una de sí, ellas. sí, 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 sí. Yo no lo consigo ese libro, pero tengo gente que lo ha leído que le ha encantado. Bueno, yo Sí. creo que es un libro que puede pasar un poco desapercibido porque, bueno, pues no es un libro nada comercial, pero Ujú. es una historia que me pareció que, primero que está muy interesante contada, porque mezcla el folclore, están entrelazadas las canciones de las hadas de los Pirineos. Mira, ahí me acordaba Lo de que antes quiero. decía César de los pueblos de los Pirineos. Aquí sí que hay sentimiento de pueblo de Sí. la montaña, Espera, maravilloso. es que no me queda con el título porque en ese momento lo habéis reconocido todas y entonces no sé Como qué Sí, habéis. bestias, se ¿Puedes? llama Como 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 bestia. bestias. bestias. Perfecto, pues Es me de lo voy Es a que una apuntar. autora cada vez que francesa. habla del libro, cada vez tengo más ganas de leerlo. Bueno, Como lo bestias. conseguirás. Yo creo que las afueras tarda, pero yo creo que al final terminan Y por llegando a los cierto, sitios. Que ya no voy a decir nada más de este libro porque creo que lo he recomendado como 500 veces en todos Sí, los es canales que me lo hermoso. han permitido, no solo en el mío. Así que si no lo han leído todavía, por favor, leedlo porque es... Si pueden, Por léanlo. dos, por dos. A mí me encantó, lo leí en diciembre. ¡Ay, qué bien! O sea, yo no soy, o sea, yo cada vez que escucho a alguien decir, me lo leí en un día, yo digo, no entiendo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Bueno, lo leí en un día. Ah, muy Lo bien. leí en un día, me ubiqué en esa, dije, nunca más voy a mirar con extrañeza eso, no pude dejarlo, pero no es porque sea una historia como, digamos, donde pasan mil cosas o donde te distraen, entre comillas, un montón de eventos, sino que como son distintas voces las que te hablan, es como que sientes que quieres ver
todas las Todo. perspectivas que te van permitiendo construir un poquito mejor lo que ha estado ocurriendo y en un momento, claro, no lo pude parar porque ya estaba conmovidísima, además con la historia, ¿no? O sea, Sí, es como que me ganan, ¿no? La historia me gana un montón, de verdad que sí, yo también sí, sí. la recomendaría un Tiene un montón. final también. Bueno, yo voy a hacer entonces, yo voy a hacer la de la otra consigna. La única. Hay una consigna que me gustó un montón, que es libro que no es de terror, pero da miedo. Y yo creo que también es porque no quería dejar de hablar de este libro. De hecho, no estoy segura, pero de repente también lo he comentado en uno de los capítulos, en uno de los episodios del programa, que es Un tranvía llamado Deseo de Mm, Sí, sí, Tennessee sí. Williams. Dios ujú, ujú, mío, este libro, por favor. mm. Digamos que, claro, o sea, es drama, pero en un momento, digamos, hay a partir de este momento que hay una tensión, ¿no? Entre lo que está ocurriendo entre los personajes, que yo, o sea, ya estaba con el corazón en la mano, ya yo decía, qué desesperante, siento que va a pasar lo peor, entonces empiezas como a imaginarte, porque claro, hay dos personajes, son tres personajes, pero digamos, hay una tensión tremenda de disgusto, desagrado mutuo entre Stanley, ¿no? Y se me acaba ¿Blanche de era? ir, y Blanche, ¿Blanche? ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que esta es la historia de dos hermanas que viven en una de las ciudades del sur de Estados Unidos. Su familia empieza a perder, ¿no? Económicamente, empieza a perder bienes y una de ellas pues ya está colocada en otra zona, se casa. Me acabo de olvidar el nombre de esta hermana, se casa con Stanley, que es un hombre que tiene un carácter fuertísimo, un carácter violento, horrendo, ¿no? Y de pronto les llega de visita del sur, les visita La Blanche, otra. ¿no? Que es Ujú. esta mujer elegante, ¿no? Que Mm. te remite a todo este pasado glorioso de una familia que ha tenido dinero y que siempre pensó que le iba a ir bien. Entonces, parece que la trama va a ir un poco por digamos, la convivencia, que es lo que va a pasar entre ellos, pero además de que Stanley desde el minuto uno tiene muy mala disposición a la llegada de Blanche, nos vamos dando cuenta de que Blanche está ocultando cosas acerca de su vida. Y aparentemente también eso va llamando, ¿no? Pero en algún momento ya, digamos, la forma de Stanley se vuelve cada vez más violenta hacia la presencia de esta hermana que no desea tener en su casa. eh, y, y bueno, llega un momento en el que no sabes para dónde va a ir, ¿no? Solo sabes que Blanche tiene un secreto, pero ¿qué va a hacer Stanley? Y lo que pasa en la última parte, si no me equivoco, está dividida en tres partes. La última parte es fatal, ¿no? El final de la segunda parte es de terror, sinceramente, y lo que ya queda el resto de la obra es, o sea, ya te quedaste sin el corazón, se te cayó al piso, ya lo pisó. O sea, es tremendo, pero creo que la mayoría conoce un poco la trama por La la película, que película. también me parece Los un Simpson. peliculón. Por los Simpsons. También, No me acordaba de Hacen, los Simpsons. ¿Hacen una ¿ah, parodia? hacen, sí? sí, sí, hacen una parodia donde Blanche es, o sea, Marge es Blanche Ay, no me y, acuerdo. y Flanders, y Flanders es Stanley. Y Es entonces se mete por imposible que medio Flanders, Homer. imagínate. No, no, claro, claro, pero es que es una esto de teatro y entonces Homer se da cuenta de que él tiene muchos puntos en común con Stanley. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Bueno, obviamente yo tengo la película y a Marlon Brando ahí. Uf, Espectacular qué interpretación. fuerte, Sí, sí, sí. sí. No, Sí, pero sí. tremendo, tremendo, pero terrorífico lo que pasa en esa obra también. La quiero leer porque la vi hace mucho la película, entonces no me acuerdo tantísimo como para que me arruine el libro. Igual yo, o sea, no me acordaba y qué bueno, Claro, porque sí. creo que sí te acuerdas de algunos eventos, digamos, el impacto que genera es otro, ¿no? O sea, sí Mm. sería, digamos,
lo ideal que no tengas tan fresca la película. Claro, claro. Fue mi caso. Bien, bueno, yo cierro, me toca cerrar. Y yo voy a cerrar con el libro que más has recomendado después de su lectura. Así que vos sos la divergente, claro. Y bueno, en mi caso va a ser Mundo Disco. No tengo más para decir. Creo que es lo que más recomiendo en general con mis lecturas y mis relecturas. Y que es lo que más la gente ha leído. Y yo estoy, pero yo soy feliz, puedo morir feliz porque hay más gente que ha leído Terry Pratchett gracias a mi locura. Porque además me mandan mensajes privados, me dicen, Maggie, leí el primer libro, me Qué guay es encantó. eso. Es decir, y porque además Pratchett es un viaje de ida. O sea, es así. O sea, uno empieza a leer a Pratchett y decís, listo, ya está, ya me enganchó, me agarró y voy a ir con él hasta el fin de los 41 libros. Y todo el mundo te dice eso, voy a seguir y qué lindo porque tengo toda la saga por delante y ahora tengo todo para leer. Hoy justamente contestaba un mensaje de una seguidora que me decía que había leído los dos primeros y que estaba asustada porque todos los que conocemos la saga decimos que no es lo mejor de Mundo Disco. Entonces dijo, bueno, yo fui con todo el prejuicio de, oh, no me va a... Y dice, y me encantó, dice, no me he podido divertir más. Dice, no puedo creer que tenga todos los otros libros que encima son mejores. Así que para mí eso, bueno, ya es felicidad total. Yo me iría a dar una vuelta por Mundo Disco. No, pero yo me iría a vivir yo me iría a vivir a Ambor, porque aún así, aún siendo lo que es Ambor, porque el Aún desastre que es, siendo, sí, 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 con ese río por ahí en medio contaminado. no querría ser de la Guardia de la Noche, un miembro más de la Guardia de la Yo Noche. sí, zanahoria, Sí, yo mira qué también. color, mira qué Sí. color. Y con las botas Eh, gastadas. o el cabo Novinops. Un pseudo humano, algo que puede llegar a ser Algo que no humano, pero sabe no lo que sabe. es. Sí, sí. Ay, qué maravilla, calla, calla. Perdón, chicas, que ustedes no. Sí, sí, Me ¿verdad? están Porque estáis con los No, pero frikis yo, o sea, sí, de de todas Pratchett. maneras voy a hacer Sí, tenés mi que hacer. inicio, porque además el Sí. vídeo que preparaste fue como, Ah, es una gracias, maravilla, ese vídeo es una maravilla. muchas gracias. Esto es lo que necesitábamos las personas que Claro, yo creo que escuchamos hablar con a tu otros estilo, a vos te encantaría, creo, Sí, hacer yo creo con que las cosas que te encantaría. gusta leer. Sí, 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 sí. sí, sí. Con Katia ya tengo un poco más de miedo, pero creo que también le gustaría a Katia, sí. Yo quizá Yo creo que a algún todo el día. mundo le gustaría a Pratchett. Sí, Bueno, seguro. hace poquito me mandó César una entrevista a Pratchett mismo, que yo nunca lo había visto, me decía César tampoco. Nunca lo había visto hablar a Pratchett, yo con Qué lo que guay, lo Yo amo. me pareció maravilloso Impresionante. todo lo que dijo, todo lo que salió en Todo esa lo que entrevista. dices, a todo suscribo lo que dice. Y en un momento le preguntan, ¿y qué tipo de población es la que lee Mundo Disco? O sea, ¿cuáles son tus lectores? Y le dice, mirá, dice, es una pregunta muy difícil de contestar, dice, porque él iba mucho a firmas de libros, etcétera. O sea, estaba muy en contacto con sus fans. Dice, en las firmas de libros hay desde chicos de 8 años hasta un catedrático de Oxford de 80 y pico. Así que dice, no sé, es desde que le pasaba de ir a firmar y que venía el nieto, la madre, la abuela, todo el mundo a que le firmara Ay, el qué libro. Entonces lindo. dice, yo creo, dice, que el público de Mundo Disco es al lector que le gusta leer. Sí. Qué bueno, Punto. eso es tremendo. Sí, sí. No, yo lo tengo, pero para algún día, porque tengo que, tengo que Tenés que mentalizarme. seleccionar. No, pero sobre todo que es lo que decías antes, ¿no? ¿Qué pasa? Si te gusta, tienes que leer 41 libros. Es que yo, No, 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 no. no, porque son autoconclusivos, así que los vas leyendo cuando querés y sí, como sí, no, querés. algún día seguro, algún día O seguro. sea, como que son familias, ¿no? O sea, lo que yo entendí Son es que arcos de los 41 argumentales. es eso, que tú Sí, puedes ir tienes, cerrando y te puedes quedar ahí, ¿no? tienes los de la guardia, Sí, tienes sí, el de eso, tienes incluso el de puedes las leer brujas. uno y quedarte ahí. O sea, no, tampoco es que tenés que leer las microsagas, porque son todos cerrados en Mm. sí mismos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro repaso de lecturas de hoy. Espero que en algún cacho nos hayan acompañado, si no en todo, que nos ha quedado muy largo. La verdad es que lo hemos disfrutado porque nosotros solo casi nos vemos y nos hablamos cuando grabamos estos vídeos, así que es un poco como cotillear nuestras conversaciones personales. Y nada, solo falta comentarles que vamos a hablar en el siguiente episodio y hemos decidido hablar del mundo YouTube, bueno, en particular esto que llaman BookTube, que es el mundo donde hablamos de libros.
Y si queréis hacernos alguna pregunta, como siempre, pues dejadnos comentario o queréis compartirnos alguna cosa, por supuesto. Dejadnos en comentarios que estaremos pendientes. Y ahí cabe todo. Hemos pensado en hablar un poco de nuestras experiencias de cada uno de nuestros canales, pero también de otros canales que seguimos y de cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan tanto. Bueno, que está abierto a muchas cosas, así que animaros a hacernos preguntas también. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao, feliz Chao. 2024. Sí.